¿Qué tal? Muy buenos días. 10 de la mañana de este viernes 14 de marzo. Hoy se cumplen 5 años del decreto del estado de alarma debido a la pandemia de COVID-19. Decreto mediante el que se implementaba el inicio a un confinamiento sin precedentes en la historia reciente del país, que implicó restricciones de movilidad, el cierre de numerosos sectores económicos y la reconfiguración de la vida cotidiana de nuestro día a día y del de millones de personas. Estamos viendo imágenes de esa etapa, calles vacías. El confinamiento, que inicialmente estaba previsto para 15 días, se prolongó durante meses con distintas fases de desescalada. Durante este periodo, la población solo podía salir de sus domicilios para actividades esenciales, como la compra de alimentos, asistencia sanitaria o el trabajo en sectores considerados imprescindibles. La crisis sanitaria impactó gravemente en el sistema de salud, con hospitales desbordados y un aumento de la presión sobre los profesionales sanitarios. Paralelamente, la economía también sufría una de las mayores caídas de la historia, con sectores como el turismo, como la hostelería, como el comercio, como los principales, los grandes afectados. Aquí en Ceuta, además, todo ello agravado por el cierre de la frontera. La pandemia también ha dejado un fuerte impacto en la sociedad. Incertidumbre, temor al contagio, incluso a la tristeza e impotencia en las familias de los fallecidos. En Ceuta, oficialmente han sido 159 las víctimas mortales por COVID, aunque se prevé que hayan sido más los casos. Las estrategias de vacunación permitieron mitigar los efectos del virus y facilitar la vuelta a la normalidad, aunque con cambios significativos en diferentes ámbitos de la vida, desde la digitalización del trabajo hasta nuevas medidas en la gestión sanitaria y también educativa. Hoy en Conectados nos proponemos recordar aquellos momentos críticos, reflexionar sobre las lecciones aprendidas y rendir homenaje a quienes estuvieron en la primera línea de batalla. Contaremos con testimonios de profesionales sanitarios que enfrentaron la crisis con valentía, de voces que han tenido, de personas que han tenido responsabilidad en la toma de decisiones en esta situación tan delicada y de incertidumbre, también con empresarios, profesores, artistas, supervivientes del COVID después de meses de hospitalización, así como de ciudadanos que adaptaron sus vidas a una nueva realidad. Bienvenidos a esta conexión que, como les acabamos de avanzar, va a ir marcada por esos 5 años desde que el Gobierno de España decretara el estado de alarma debido a la pandemia de COVID-19, dando inicio a un confinamiento sin precedentes en la historia reciente del país. ¿Cómo recuerdan esos momentos críticos? ¿Qué hemos aprendido de esa situación? ¿Creen que estamos preparados para una nueva pandemia? Acompáñenos en esta conexión porque vamos a dedicarla precisamente a eso, a reflexionar sobre las consecuencias de la pandemia, los aprendizajes obtenidos y los retos que persisten en materia de salud pública y preparación ante una futura crisis. Todo ello sin perder de vista otras cuestiones de actualidad y de interés como el tiempo. Conectamos antes de todo esto con la Agencia Estatal de Meteorología. Aquí tienen la previsión para hoy: es de cielo muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas, abriéndose claros por la tarde. Las temperaturas descienden ligeramente hasta los 12 grados de mínima y los 17 de máxima. El viento sopla moderado de componente oeste con intervalos fuertes. Cinco minutos pasan de las 10 de la mañana de este viernes 14 de marzo. Comenzamos con ese repaso
a lo que ha supuesto la pandemia y también el impacto que ha tenido en nuestra sociedad en este quinto aniversario del decreto de estado de alarma que cambió nuestras vidas. Vamos a comenzar haciendo un repaso por los momentos más destacados. Parece que hace mucho tiempo, pero la realidad es que este viernes se cumplen 5 años desde que entrara en vigor el estado de alarma en España, paralizando toda actividad humana. La declaración del estado de alarma afecta a todo el territorio español durante 15 días que podrán prorrogarse con la autorización del Congreso de los Diputados si fuera necesario. No se debe salir a la calle en beneficio de uno mismo, en beneficio de su familia y en beneficio de todos. La llegada del estado de alarma motivó que la televisión pública crease el programa Alarma Ceuta, embrión del actual Conectados, y a través del que informábamos a los ceutíes de todo lo que ocurría en el exterior. Pero por favor, ante todo, manteneros en vuestras casas y os recomiendo, por favor, el lavado de manos con agua y jabón de forma frecuente. El COVID-19 se hizo dueño del día a día de las personas y pasó a ser el único tema de conversación y la mayor preocupación no solo de nuestro país, sino de todo el mundo. Muchos perdieron la vida mientras que otros intentaban adaptarse a la nueva normalidad, una normalidad telemática y menos humana en la que muchos estudiantes y trabajadores se vieron obligados a tomar sus clases y sus trabajos online. Me llamo Alberto Gaitán, soy tenista y yo me quedo en casa. Esos los que siguieron trabajando, porque otros simplemente fueron enviados a sus casas sin fecha de vuelta a sus empleos. Y es que la llegada de la pandemia supuso un antes y un después para la vida de los españoles, dado que posteriormente, tras el estado de alarma, vendría el confinamiento. Este periodo, que parecía durar unos días, se extendió durante aproximadamente 3 meses. Tras el confinamiento empezó el toque de queda, un rayo de esperanza para aquellos que tanto ansiaban ver la luz al final del túnel. Finalmente pudimos empezar a salir a la calle, pero con mascarillas, lo que dejaba una extraña sensación de soledad en la ciudadanía. Alrededor de 200 personas fallecieron en Ceuta a causa del coronavirus. Pues ese es el resumen de lo que hemos vivido en esa etapa después de un 14 de marzo en el que el Gobierno de España decretara el estado de alarma por el cual se implantaba un confinamiento totalmente cambiante para nuestro día a día, para nuestra realidad y que ponía el foco en nuestras vidas. Eran momentos de incertidumbre, eran momentos de desafíos, de ruedas de prensa prácticamente a diario en las que se informaba de las medidas implementadas para tratar de evitar los contagios y también lo contábamos cada día aquí en Conectados. Una de las conexiones habituales para ver cómo iba esa situación en el día a día en el que pues hacíamos repaso de los nuevos contagios, de las personas que se iban recuperando y lamentablemente también de los fallecidos, era una conexión con la Oficina de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Ceuta, con el doctor Julián Domínguez, que tiene ahora, está ahora con nuestro compañero Raúl Llamas para ver cómo considera que ha cambiado la situación hasta entonces y también si entiende que estamos preparados para una nueva pandemia. Raúl Llamas, buenos días. Buenos días, Susana. Pues nos encontramos con Julián Domínguez, jefe de Medicina Preventiva del Hospital Universitario, para hablar de esa efeméride que se cumple este viernes, esos 5 años desde la entrada en vigor de aquel estado de alarma. Buenos días, Julián. Buenos días. Bueno, ¿qué recuerdas de aquellos primeros días de miedo e incertidumbre de aquella pandemia? Bueno, recuerdo que ya llevábamos un mes formando personal en el hospital. Recuerdo pues bastante incertidumbre y ansiedad, ¿no?, en la gente y en la población. Las llamadas eran continuas, ¿no? Y recuerdo que había una absoluta incertidumbre y falta de información respecto a qué iba a pasar, ¿no? Ciertamente habíamos previsto una gran cantidad de casos a nivel de las ciudades grandes. En Madrid ya se sabía que había muchísimos casos, pero sin embargo los datos epidemiológicos eran muy pobres, ¿no? Tan pobres que no se dan más que un caso en Canarias y otro en Baleares y poco más. Por tanto, incertidumbre sobre todo. Han pasado ya 5 años. Ahora mirando
mirando hacia atrás, ¿crees que hemos aprendido algo de todo eso? Hemos aprendido bastante. Lo que ocurre es que quizás eso que se ha aprendido es fácil de olvidar. La gente pues enseguida deja, por ejemplo, de usar la mascarilla habiendo síntomas en infecciones respiratorias agudas, como nos pasa en las campañas estacionales de gripe. Pero a nivel de hospitales, y eso sí se nos ha quedado, ¿no? En los centros sanitarios se ha quedado en gran parte el uso de la mascarilla, no siempre y no todo lo riguroso que se debiera, se ha quedado el lavado de manos y se ha quedado también en un porcentaje no tan grande como que se debiera la vacunación. Yo creo que la gente ha comprendido que si las cosas no se hacen bien y con rigor, pues corremos un mayor riesgo. Sí, sobre la vacunación te iba a preguntar, porque ya prácticamente nadie parece que se vacuna de COVID contra el coronavirus, solo las personas mayores. Vosotros siempre hacéis un llamamiento a vacunarse contra gripe y coronavirus, un llamamiento que evidentemente sigue vigente a día de hoy. Totalmente vigente y va a seguir estando vigente, y a pesar de los negacionistas seguiremos insistiendo en que hay que hacerlo. Las vacunas son uno de los bienes más preciados que la humanidad ha conseguido en toda su historia y que realmente salvan vidas. Es verdad, ha bajado mucho, existe un cansancio pandémico, ¿no?, tremendo sobre las vacunas, una fatiga en el uso en la aplicación de las vacunas, y es verdad que incluso el personal sanitario no se vacuna todo lo que se debiera, pero bueno, nadie puede demostrar lo contrario, ¿no? Por tanto, seguiremos insistiendo en ello. Hay que vacunarse, hay que utilizar mascarillas cuando hay síntomas respiratorios, hay que usar solución hidroalcohólica en las manos siempre que se pueda y en situaciones, porque incluso reducen infecciones alimentarias también, además de las respiratorias, y las personas vulnerables deberían usar mascarilla de alta filtración cuando estén en ámbitos con mucha gente. Eso es lo que deberíamos haber aprendido y que yo creo que todo el mundo sabe, aunque no siempre lo haga. Por último, Julián, ¿crees que la sanidad española está preparada para una nueva pandemia? Bueno, no estábamos preparados como se vio, decíamos que éramos el mejor sistema de salud del mundo y la verdad es que no lo fuimos, sino que sí hubo un gran despliegue, ¿no?, y un esfuerzo, sobre todo en las urgencias, en la atención primaria, en la salud pública, pero no lo estamos preparados, no estamos suficientemente preparados, porque aunque tengamos reservas estratégicas mejores de mascarillas y otros equipos de protección, todavía el refuerzo de la salud pública es prácticamente testimonial en algunos sitios, como nos pasa en Ceuta, y después también la atención primaria necesita multiplicar, pues digamos que por más de un 25% de sus actividades en cuanto a programas de salud y en cuanto a refuerzo propiamente dicho. No se puede atender bien a más de 20 pacientes, 25 pacientes, y eso, se quiera o no se quiera, siempre va a pasar y va a seguir pasando, entre otras cosas porque tampoco hay personal suficiente, pero sí hay medios y estrategias para conseguir multiplicar ese personal con múltiples formas organizativas que no se han hecho. Pues Julián Domínguez, jefe de Medicina Preventiva del hospital, muchas gracias por atendernos. Pues gracias a vosotros y, bueno, como siempre, felicitaros porque el trabajo que hacemos es de medicina comunitaria y de educación sanitaria, y eso es lo que importa. Muy bien, pues ahí queda eso. Susana, Julián Domínguez, que afirma que la sanidad española no está preparada para el caso, Dios no lo quiera, en el que pudiese venir otra pandemia. Un Julián Domínguez que ha vuelto a hacer un llamamiento a las vacunas. Ya sabemos que la gente se vacuna poco, no, muy poco. De hecho, Ceuta es de los lugares donde menos se vacuna la gente, ya no solo de coronavirus, sino contra gripe. Así que nada, llamamiento a las vacunas, y ahí queda ese balance del aniversario, de ese 5º aniversario de la entrada en vigor del estado de alarma. Susana. Pues muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias también al doctor Julián Domínguez, que jugó un papel fundamental en la comunicación y en la difusión que esta casa hizo diariamente sobre el seguimiento de la pandemia, sin dejar de atender sus difíciles tareas médicas diarias. Siempre tuvo un momento para atender a la pública y servir de portavoz de toda la ciudadanía. Así que le agradecemos esa predisposición, esa disposición, de la misma manera que jugó un papel fundamental todo el servicio de la Consejería de Sanidad, competente en materia de salud pública, que también jugó un papel importante en la lucha contra el coronavirus y en la difusión a través de los medios de comunicación, y concretamente a través
de esta casa, de todas las medidas que se iban implantando y de las recomendaciones que les dábamos diariamente, además del seguimiento de la pandemia del coronavirus aquí en la ciudad. Rebeca Benarroch, directora general de Sanidad, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hace 5 años. Uy, 5 años, ¿cómo pasa el tiempo? Si echamos la vista atrás y nos retrotraemos hace 5 años, 4 años, imagino que el talante o la tranquilidad que lleva una encima con respecto a hoy, por lo menos es diferente, ¿no? Totalmente. Bueno, evidentemente fue un momento de impasse, pero hay que decir desde aquí que nosotros, desde la Consejería, desde el mes de enero estábamos trabajando, oyendo los rumores que nos llegaban de China, los rumores que empezaban a llegar también del norte de Italia. Estuvimos trabajando con distintas asociaciones, estuvimos trabajando con el 112, formando, con la Confederación de Empresarios, nos reunimos con las comunidades religiosas, con hosteleros y hoteleros, etcétera, etcétera, para hacerles ver que, bueno, que parece que llegaba una pandemia. Realmente en un momento tuvimos reuniones con IGESA, en la consejería, antes de declarar el estado de alarma. Bueno, de hecho, el primer caso en España se confirmó en enero del 20, el 31 de enero, en Canarias. En Canarias, efectivamente. Y bueno, nosotros tuvimos el plan anecdótico. Yo recuerdo que a final de enero, primeros de febrero, que eran carnavales en Cádiz, me acuerdo perfectamente, me llamaron un sábado y había venido una azafata que venía de Milán, donde el número de casos era muy alto, con síntomas, y venía a ver a su pareja y vivía su pareja con otra persona también. Los tuvimos retenidos, en esa época no disponíamos de test de antígeno, porque no existían los test de antígeno, hay que decirlo, y entonces se le tomó muestra, se mandó al Carlos III, que era el único laboratorio de referencia. Es verdad que cuando se dio el estado de alarma, bueno, nosotros estábamos preparados, pero no al nivel que empezó. La primera ola, para nosotros, hemos sufrido 6 olas, Susana, que parece pronto ahora decirlo, claro. Pero la primera ola fue todo el tiempo que estuvimos cerrados. Estuvimos cerrados la frontera de Marruecos, se cerraron, tú sabes, las navieras, o sea, la comunicación, estábamos aislados. Entonces, eso facilitó que en esa época, en esa primera ola, tuvimos pocos fallecidos. La gente estaba en sus casas, acuérdate que no se podía salir, excepto empezaron a dar aperturas en cuanto a que podían salir a cuidar a personas mayores o podían salir a cuidar a los animales, etcétera. Entonces, en ese momento, pues nosotros, Ceuta estaba como un poco protegida porque no tenía contactos. Claro. El primer caso lo tuvimos nosotros el 14 o 15 del 3, que fue cuando cerraron las universidades y los estudiantes nuestros ceutíes se vinieron aquí. Coincidiendo con el confinamiento, llegó el primer caso. Efectivamente. Que entonces recuerdo que se hacían las PCR, se enviaban al Instituto Carlos III y tardaban como 3 o 4 días. Tardaba más de 3 o 4 días. Pero bueno, nosotros rápidamente hicimos los primeros contratos de emergencia y yo pondría en valor aquí en este foro la coordinación que hubieron entre todas las administraciones. La gran coordinación, las videoconferencias eran constantes, no solamente entre el Ministerio y nosotros, sino también entre Delegación de Gobierno, IGESA, o sea, todo el mundo se volcó. Todo el mundo nos volcamos en lo que teníamos que hacer para proteger a los ceutíes. Y de hecho, uno de los objetivos de la Consejería de Sanidad fue blindar a las residencias. Y nosotros podemos enorgullecernos de que no tuvimos muertos por COVID en las residencias. Pero es verdad que fue un objetivo. Uno de nuestros médicos se dedicó de cuerpo y alma, en colaboración con el Servicio de Epidemiología, en instrucciones con respecto a la residencia, cortar cualquier tipo de caso, etcétera, etcétera. La Consejería de Sanidad ha hecho un informe de la pandemia, de la etapa COVID, un informe que tiene pues en torno a 50, 60 páginas. Por lo menos, y me habré dejado cosas por el camino. ¿Qué cifras más relevantes deja ese informe? Si nos centramos en lo más doloroso, en los fallecidos, que aprovechamos para tener un recuerdo especial para las familias, porque no solamente ha sido el fallecimiento, sino las condiciones en las que algunas fueron muy complicadas, porque algunas, efectivamente, la familia no pudo despedirse de ellos. Pero es verdad, oficialmente son 159 fallecidos.
Ya sabéis que los fallecimientos se determinan cuando el médico de cabecera hace el informe. Entonces, oficialmente, tuvimos 22.300 casos declarados desde el 20 de marzo de 2020 a 20 de marzo de 2022, que fue cuando terminó la sexta ola. La ola para nosotros más dura, por decirlo de alguna manera, fue la segunda ola que fue desde julio del 20 hasta diciembre del 20. Entonces, en esa segunda ola tuvimos 3.000, no estábamos todavía vacunados, porque si recordáis, a final de 2020 fue cuando empezamos con la vacunación, entonces hubieron 58 fallecidos, con 17 personas en UCI, con todo lo que eso conllevaba. Nuestra preocupación, nuestra gran preocupación era en esa época el número de camas que UCI tenía, que el hospital universitario tenía en ese momento, el número de camas de UCI. También, decretos han hecho 66 decretos a lo largo de todo ese tiempo. A lo largo de esos 2 años hemos participado en 400 videoconferencias, todo el personal de salud pública, 800 decretos, 800 informes en el año 2021, cuando empezaron a abrirse ya las estructuras. Cuando empezaron a abrirse cada evento llevaba un informe de medidas preventivas. Acordaros, cualquier examen, cualquier acto deportivo, los centros educativos, etcétera, nos solicitaban un informe de medidas preventivas. Nosotros, cuando empezaba la pandemia, una de las medidas primeras que tomamos, se canceló la Semana Santa, se canceló la Cuna de la Legión, que estaba a pocos días de producirse, se cancelaron un montón de eventos que estaban previstos. Y a lo largo de ese tiempo, si recordáis, pues ese año no hubo fiesta de sacrificio, no tuvimos feria, si os acordáis también, claro, que no fue feria. Entonces, fue en Ceuta una época difícil. Ahora, nosotros podemos enorgullecernos, intentamos por todos los medios dañar lo menos posible al comercio, a los empresarios, y mantuvimos abiertos dentro de los servicios de hostelería, que tenían comida a domicilio, y la comida a domicilio funcionaba. Estamos hablando de una etapa que arrancaba un 14 de marzo con el decreto de declaración del estado de alarma, que implicaba un confinamiento que para la mayor parte del país significaba un encierro en casa para evitar la propagación del COVID, pero ha tenido diferentes etapas. Sí, efectivamente. Todo esto empezamos con un confinamiento total, que en principio iba a ser por 15 días, luego se alargó hasta el mes de mayo. A partir de mayo del 20 se implementaron fases de desescalada. Exactamente. Para retomar o retornar gradualmente a una normalidad o supuesta normalidad adaptada según la situación epidemiológica de cada región. Dábamos esos datos de incidencia acumulada. De todas estas fases, esta etapa, ¿cuál ha sido el momento más complicado aquí en Ceuta para la Consejería de Sanidad? Hombre, el momento complicado ha sido todo el tiempo. Nosotros hemos estado vigilando y hemos estado trabajando día, noche y fines de semana y todo, hasta que vimos que los casos de... Primero, hasta que vimos que la población que habíamos alcanzado, que fue en agosto de 2021, lo que se llama cobertura de rebaño. En agosto de 2021 alcanzamos las 100.000 dosis puestas de vacunación. Y eso supuso para nosotros el 70% de población vacunada, habíamos empezado también dosis de recuerdos, etcétera, etcétera, y eso significaba inmunidad de rebaño. De hecho, la sexta ola, que fue la última, que fue desde diciembre del 21 hasta marzo, digamos, del 22, tuvo muchísimos casos, 11.000 casos declarados de COVID, pero el número de hospitalizados fue la mitad de lo que es la segunda ola, porque había una población muy importante fallecida. Una población vacunada. Entonces, eso fue... Pero yo discrepo en una cosa contigo, Susana, perdona. Sí. La desescalada fue antes de levantar el estado de alarma. Nosotros, en el mes de abril... Sí, pero que no era un confinamiento total, empezó la desescalada, en mayo empezaron las primeras fases de desescalada. Ya, pero las desescaladas, la información, se fueron haciendo en la ciudad con documentos consensuados que hicimos entre IGESA y nosotros. Recuerdo perfectamente, la verdad, al director territorial conmigo trabajando a las 12 de la noche para terminar los documentos que habían que enviar al Ministerio, y de esa manera fuimos pasando las diferentes fases.
Entonces, bueno, hay que recordar que aquí también trabajaron los servicios sociales cuando teníamos aislamiento, trabajó Protección Civil, Cruz Roja, la Universidad de Granada a través de sus estudiantes que nos ayudaron en la puesta a punto del test de antígeno. Pusimos rápidamente en Loma Colmenar, a lo que es el embolsamiento, un punto de test de antígeno. Sí, ahora vamos a ver las imágenes del punto de... del punto de test de antígeno, y a final de 2020 empezamos la vacunación. Cuando empezamos la vacunación, nosotros rápidamente pusimos puntos de vacunación, porque veíamos que la población necesitaba una vacunación masiva, entonces pusimos puntos de vacunación, tanto se pusieron en los bajos del ayuntamiento, como recordáis, con cita, sin cita, en fin, 20.000 historias, y también se puso en los polideportivos. Estamos viendo la vacunación en los centros, en las residencias, a la que hacía referencia hace unos instantes. Ahora vamos a ver imágenes de ese punto de test de antígeno, porque hemos pasado todo, ¿no? Establecido en el embolsamiento de Loma Colmenar, donde podíamos ir a hacernos la prueba. En algunos casos se nos citaba para hacer la prueba, porque recordemos que antes, al principio de todo esto, se realizaban las PCR que se enviaban al Instituto Carlos III. Ahí vemos el punto. En cuanto salieron los test de antígeno, la ciudad compró test de antígeno en número abundante. Antes de que se pudieran comprar, estaban aquí en este... No, porque al principio, si no recuerdas, lo que compramos en el primer contrato de emergencia, que fue justo a los primeros días de marzo, que se hizo el primer contrato de emergencia, donde especialmente se adquirió material de protección y se adquirieron unos test que en esa época también se hicieron en el ayuntamiento, test de anticuerpos. Test de anticuerpos que no se volvieron a comprar porque eso no fue. Entonces esos test de anticuerpos, me acuerdo que venían de China, recuerdo perfectamente que vinieran de China, y China en ese momento había cortado el suministro a España por temas políticos. Y bueno, y tengo que agradecer a una persona de aquí, que tenía contacto con China, un empresario de aquí, y que bueno, hicimos una carta a la embajada, tal, y nuestro pedido, digamos, se descongeló y llegó aquí a través de un avión que había fletado Castilla y León. O sea, que fue momentos complicados porque el pedido no llegó hasta aquí hasta mediados de abril. Estábamos todos esperando, era el principio que teníamos. Y luego cuando aparecieron los test de antígeno, pues ya sabéis que eso ha sido, por ahí ha pasado, creo que casi También tenemos imágenes de los rastreadores que había en el hospital militar. Sí. ¿Cómo fue ese momento de contactar con los contactos, valga la redundancia, de los contagiados o posibles contagios para pues acuarentenarlos? Ya, bueno, Ceuta es una ciudad pequeña y algunas de las veces el boca a boca funcionaba. Y aparte de eso, tengo que agradecer, por supuesto, al Ministerio de Defensa su colaboración a lo largo de toda la campaña, tanto en el tema de los rastreadores, que tuvimos un equipo de rastreadores magnífico, y tanto en el punto de vacunación, donde también nos ayudaron en la vacunación. Nosotros los rastreadores, cuando había un caso, primero se contactaba con él, se contactaba con el caso. Nos decía las personas que habitaban en esa misma vivienda, se les daba también consejos con objeto de que no se agobiasen, porque acordaros que el mensaje era no salgas de casa, no te pongas en contacto con gente mayores, en fin, una serie de medidas. Y también en muchos casos los servicios sociales nos ayudaron cuando habían aislamiento en llevar comida, para que no saliesen a los supermercados a Pero bueno, los rastreadores hicieron un trabajo magnífico. Yo creo que el tema de los rastreadores, pocas comunidades han tenido un trabajo de rastreo tan importante como ha tenido la ciudad de Ceuta. Porque yo hablaba con otras comunidades y me decían, bueno, es que no me puedo creer eso que hacéis. Además, aquí en Ceuta, como decía antes, hubo también un añadido, el hándicap de que se cerraba la frontera, hubo muchas personas marroquíes que se quedaron aquí en un limbo. Y los transfronterizos, los famosos transfronterizos. Por eso te digo que las reuniones, aparte del Ministerio, las reuniones con la delegación de gobierno fueron diarias. Teníamos casi que nos ponían al día de cómo estaba la situación. Y, por supuesto, hubo que hacer frente a los transfronterizos, habilitar, si os acordáis, pabellones que entonces eran los pabellones los polideportivos. Creo que se habilitó, si no recuerdo mal, fue La Libertad, porque yo en eso de los nombres no... Pero los pabellones, y ahí se instalaron. Se instalaron los menores en determinadas naves que existían en el Tarajal, y bueno, porque además tampoco podían estar por la calle.
A mí me gustaría preguntarle ahora, ya a toro pasado, ¿cuáles son las principales lecciones aprendidas y si cree en este punto actual la directora general de Sanidad que estamos preparados para afrontar una nueva pandemia? Hay expertos que dicen que va a haber nuevas pandemias. Bueno, ¿estamos preparados? Si vuelve a ocurrir eso, estamos más ¿qué preparados? Es lo que pasa? Estamos más preparados. Hombre, hay una cosa importante que yo tengo que poner aquí en valor. Ayer o anteayer, la Comisión de Sanidad del Senado, del Congreso, perdón, ha dado visto bueno a la Agencia Estatal de Salud Pública. La Agencia Estatal de Salud Pública es un instrumento importante que tiene como objetivo principal vigilar las pandemias, vigilar y tener, bueno, es verdad que el Departamento de Alertas y CAES, el CAES, lo que llamamos el CAES, estuvo en contacto con todos los servicios de epidemiología y con todas las consejerías durante toda la pandemia y sigue estando. Hemos tenido numerosas, ha habido la declaración de Zaragoza. La delegación de Zaragoza, los directores de salud pública junto con los consejeros tuvieron como en esa declaración como objetivo principal dotar a la salud pública de los medios necesarios para estar preparada a la pandemia. Nosotros aquí en Ceuta hemos aumentado el número de plazas, se está trabajando en muchísimos campos. Lo que pasa es que la salud pública es algo que mientras no haya un brote, por decirlo de alguna manera, pasa desapercibida. El trabajo nuestro es un trabajo callado, es un trabajo intenso y, bueno, y en todo momento atendemos, por supuesto, a cualquiera que nos haga cualquier requerimiento. El otro día fue una tontería, pero el otro día nos llaman los centros educativos cuando tienen cualquier tipo de brote de sarna, de escabiosis, etcétera, etcétera. Nos manda, el otro día fue otro caso. En un colegio educativo. ¿Un caso de qué? No fue un caso. Fue una directora de un colegio nos hizo una consulta y bueno, evidentemente, y cuando hace falta, pues damos charlas en los colegios, estamos trabajando en la vigilancia de cáncer, estamos trabajando en los programas de cáncer de mama, de cáncer de colon, que eso ya lo conocéis, y en múltiples programas de vigilancia, que es nuestro papel, estar vigilante por ver los datos y predecir si puede haber algún elemento que pueda suponer un... Y desde la experiencia que nos dejó esa etapa, ahora toro pasado cambiaría la gestión en algún punto, en algún momento de... Hombre, cambiaría la angustia que teníamos, porque nos creó evidentemente el trabajo ímprobo que se hizo desde Salud Pública fue muy duro. Fue muy duro, fue muy difícil. Evidentemente, en ese momento sí es verdad que nos dotaron a través de los servicios de la ciudad y el presidente y presidencia, etcétera, etcétera, se volcó en colaboración con nosotros, pero sí es verdad que también intentaría por todos los medios, es verdad que hay un déficit de médicos, lo sabéis perfectamente, dotar a salud pública, a pesar de que tenemos ya más medios, de todavía más medios. ¿Qué medios harían Hombre, falta? medios personales son fundamentales. Medios tecnológicos hemos hecho numerosas... Bueno, a los pocos días del estado de alarma hicimos una web que nos permitía registrar todos los casos que había, por eso tengo esos números, pero en la vigilancia se está haciendo ahora casi toda, y lo estamos haciendo nosotros, tecnológica. Estamos participando en SIBAIN, que es un registro de vacunaciones importante, y desde aquí yo en eso coincido con el doctor Domínguez, que, señores, cuando la gente dice, hoy el COVID, pues las infecciones, este año falleció una persona de COVID. Este año las infecciones respiratorias están ahí. Hemos tenido en enero un dato importante. Tenemos la vacunación, los centros de salud, los 3 centros de salud, los centros vacunadores, que lo he dicho aquí por activa y por pasiva. Nosotros en el Hospital Militar, con cita, sin cita, y las coberturas de vacunación son muy bajas. Entonces, eso... sí adolece, no sé si es una educación de la población, es el clima, no lo sé. Pero lo que sí es cierto es que yo desde aquí le digo a la población de Ceuta, señores, las vacunas, no solamente las vacunas frente a infecciones respiratorias, la neumocócica, que la tenemos también aprobada, las vacunas de herpes zóster, por ejemplo, que son para adultos a partir de 65 años. Tenemos el calendario de vacunación más atrevido, por decirlo de alguna manera, o más de toda España. Utilícenla, que las vacunas están ahí para su uso y para proteger su salud. El otro día me decía una persona que tenía una culebrilla que es que yo no estaba vacunada y lo ha pasado muy mal.
Se nos ha olvidado un poco todo eso se nos que ha hemos olvidado. pasado. Y cuando hablas con la gente, no, el COVID, uy, el COVID, uy, el COVID, uy, el COVID. Y la gripe igual. También desde aquí los sanitarios tienen que vacunarse de COVID. La población infantil tiene que vacunarse de COVID. Pues ese es mi mensaje. Ahí queda ese mensaje. Después de 5 años, desde la pandemia, desde ese confinamiento que nos cambió las vidas, aquí en Ceuta en 2 años se registraron 22.300, 22.500 casos. Oficialmente hay 159 personas fallecidas en ese periodo en el cual se ha hecho un informe. ¿Deja algún dato más interesante o importante ese informe? Pues yo creo que te he dicho lo más. Hay tantos datos. 66 decretos, 800 informes. 800 informes en el año 2021 solamente. Participamos en 400 videoconferencias, que te estamos hablando de muchísimas conferencias. O sea, casi teníamos conferencias con unos o con otros, más de 2 o 3 diarias. Entonces, bueno, la época de desescalada, en la cual se mandaron en tiempo y forma todos los documentos al Ministerio, en colaboración también con IGESA, porque habían datos que correspondían a IGESA. También, bueno, pues lo que hemos aprendido en la pandemia, que hay que estar preparados. Que hay que estar preparados, que hay que tener una reserva estratégica, evidentemente. En ese momento no había mascarillas por ningún sitio, costó muchísimo comprar las primeras mascarillas y en que nos las sirvieran. Y que hay que estar preparado. No había mascarillas, no había guantes, no había gel hidroalcohólico, no había había los test. No había nada. Y bueno, son palabras que hemos ido incorporando también a nuestro vocabulario. Lo hablaremos esta parte del vocabulario que nos dejó el COVID en la tertulia de hoy. Rebeca Benarroch, muchísimas gracias por atender a la pública en este repaso, en este recuerdo, después de 5 años, nosotros que también hemos estado trabajando, en este caso, desde el otro lado de la pantalla, en esos años de incertidumbre. Yo agradezco a Radio Televisión Ceuta la cobertura que nos diste en ese momento, que nos ayudó. La cobertura tanto en vacunación, toda la cobertura en los casos, desde el primer momento era una forma de referencia con respecto a la población, que se sentía en ese momento, bueno, todos nos sentíamos. Todos nos sentíamos, porque era una situación a la cual ninguno habíamos vivido. Era nuestra misión y eso tratamos de hacer, informar a las personas que estaban en casa sobre qué debían hacer, qué tenían que hacer y cuáles eran las recomendaciones. Muchísimas gracias también por colaborar y participar en esos programas y aquí hoy. Bueno, a Radio Televisión solamente no, Susana, a todos los medios de comunicación que se volcaron en difundir todo el trabajo. Todos los compañeros. Y bueno, esperemos que no tengamos que sufrir más pandemias. Que así sea, que así sea. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Dice la directora general de Sanidad que se nos ha olvidado un poco lo mal que lo hemos pasado cuando llegaban las vacunas, la mayor parte de la población demandaba con urgencia vacunas. Esas vacunas ya se nos ha olvidado, ya la cobertura de vacunación aquí en Ceuta se ha reducido a cifras bastante bajas. ¿Y qué les parece sobre los aplausos y el apoyo a los sanitarios? ¿Recuerdan aquellos aplausos en la pandemia, la campaña anónima surgida en las redes sociales para reconocer el trabajo del personal? Vamos a ver imágenes de esos momentos en los que salíamos a los balcones para reconocer ese trabajo del personal sanitario que tenía una respuesta masiva en numerosos municipios españoles. Aquí en Ceuta también comenzaba un sábado a las 10 de la noche. Se podían escuchar aplausos unánimes en ventanas, balcones, dedicados a todos los trabajadores que luchaban directamente contra la pandemia del coronavirus desde primera línea de la batalla. Incluso mensajes de ánimo, música, cada día. Empezaron a las 10 de la noche, luego se retrasaban a las 8 de la tarde, días después de ese primer aplauso de un sábado que surgía en una campaña anónima, con el objetivo, insistimos, de animar a todos los profesionales expuestos al contagio. La iniciativa seguía el ejemplo del reconocimiento que la ciudadanía italiana también había prestado a sus sanitarios y aquí en España nos sumábamos a esa campaña viral, en este caso promovida también por las administraciones. El llamamiento a que todo el mundo se confinara en casa bajo etiquetas como quédate en casa, yo me quedo en casa. Y hoy nos estamos preguntando, ¿en qué ha quedado ese apoyo? Seguimos acordándonos y apoyando a nuestros sanitarios. Vamos a ver qué sienten, cómo se sienten ellos. Raúl Llamas está con el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta. Raúl Llamas, muy buenos días. ¿Cómo han vivido los sanitarios en primera línea de batallas de lucha contra el coronavirus? Y no sé si sienten o no
que seguimos apoyándolos de aquella, como lo hacíamos entonces. ¿Qué tal, Susana? Buenos días de nuevo. Pues efectivamente nos encontramos con Enrique Roviralta, presidente del Colegio de Médicos. Enrique, buenos días. Buenos días. Bueno, acabamos de ver ahora en las pantallas ese reconocimiento público que hacía la ciudadanía a los profesionales sanitarios, esos aplausos que tenían lugar todos los días. Me pregunta, Susana, si en aquellos momentos os sentíais reconocidos, pero ¿os seguís sintiendo reconocidos o aquel homenaje que os hacía la sociedad haya quedado en agua de borrajas? Hombre, yo me voy a remitir a las cifras, ¿no? Recuerdo aquellos aplausos en los balcones cuando, pues eso, médicos, enfermeras y distinto personal de hospitales y centros de salud pues atendían incluso arriesgando su propia salud a los pacientes. Ayer sacamos un comunicado que Ceuta era la ciudad de España con más número de denuncias por 100.000 habitantes en proporción a su población de agresiones contra médicos. Es decir, yo creo que con esta respuesta te lo estoy diciendo todo, que hemos pasado en 5 años, que parece que fue ayer, de los aplausos a las agresiones. Es triste, pero mi obligación es reconocerlo. Unos profesionales sanitarios que en los primeros momentos no tenían equipos, no tenían nada, que incluso llegabais a poner bolsas de basura. Pues sí, eso fue dantesco, ¿no? Era un virus desconocido, no se sabían las consecuencias, lo que sí veíamos es que la gente moría y momento para recordar, ¿no?, a los más de 200 ceutíes fallecidos en aquellos aciagos momentos, y el personal sanitario se enfrentaba sin EPI, sin equipos de protección individual, apenas. Incluso, como tú has dicho, se cogían bolsas de basura y como si fuera un taller de corte y confección aquí en el hospital, pues se dedicaban a hacer de aquella manera pues unos equipos que evidentemente no servían para nada. Pero bueno, la vocación del personal sanitario, como es, a fin de cuentas, es una profesión de servicio y de entrega a la sociedad, y sobre todo porque te gusta, porque eres médico, pues yo creo que hacía que muchas veces se expusiera o antepusiera la salud del paciente que estaba enfermo, gravemente enfermo, a la propia. No había equipos de protección, pero también recuerdo que hubo compañeros vuestros que estaban jubilados, que se incorporaron al servicio en esa época para poner un granito de arena en la lucha contra la pandemia. Pues sí, yo creo que hay que recordar también esos grandes gestos de solidaridad, como fue aquellos médicos jubilados que se prestaron voluntarios estando jubilados para atender a pacientes con COVID. En este caso eran asistencia telemática, pero bueno, podían haberse quedado en casa y sin embargo, pues estando jubilados, quisieron aportar su granito de arena. Y me vas a permitir recordar que uno de ellos, el doctor Enrique Hostalé, falleció víctima del COVID y se le hizo un reconocimiento oficial en Madrid por los más de 170 médicos que fallecieron en toda España como consecuencia del COVID en actos de servicio. Por eso yo creo que también es momento de recordar a nuestros héroes, ¿no? A nuestros héroes que también fueron pues eso, víctimas del COVID. Hoy que estamos dedicando conectados a este 5º aniversario de la entrada en vigor del estado de alarma, estamos preguntando a los intervinientes si creen que la sanidad pública española, o la ceutí en este caso, está preparada a día de hoy para la llegada de una nueva pandemia, en caso de que llegase. ¿Tú qué crees? Hombre, probablemente podemos decir que de la experiencia tan negativa que sufrimos sin equipo de protección, con hospitales desbordados, con falta de respiradores, sin medicamentos, no sé si os acordáis de que las farmacias se quedaron sin mascarilla, no había mascarilla, las farmacias se quedaron sin cloroquina, que es un antipalúdico, que la gente empezó a tomar antipalúdico, la cloroquina, y no valía para nada, antibióticos, acitromicina, bueno, era un poco a ver qué pasaba, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué pasaría si ahora hubiera otra pandemia? Pues probablemente tendríamos muchos de los errores que se cometieron. Y para mí el principal error o el principal fallo del manejo de la pandemia en aquel momento a nivel nacional fue, para mí, la descoordinación. Comunidades autónomas tomando a veces decisiones contradictorias, peleas entre los políticos para ver quién mandaba más. Es decir, que yo creo que es muy importante reforzar la salud pública y que si hubiera otra pandemia, que ojalá no lo haya, pero no se puede descartar al 100%, hubiera un mando único, coordinado y sobre todo escuchando la voz de los profesionales y no inventándose esos comités de expertos que también recuerdo que eran comités, pero de expertos parece ser que no lo eran. Es decir, que al final en estos asuntos como son las pandemias, igual que en un incendio son los bomberos, pues en una pandemia deben ser los médicos los que se pongan al frente y los políticos los que se pongan a un lado.
Pues Enrique Roviralta, muchas gracias y sobre todo gracias en nombre de la sociedad ceutí por esa lucha que hicisteis sin equipo y prácticamente sin nada, por intentar que la pandemia no azotase a la sociedad ceutí. Pues nada, pues muchas gracias y sobre todo el reconocimiento también a la sociedad ceutí, que yo creo que fue pues muy meritorio, y teniendo en cuenta que estábamos encerrados en una ciudad como Ceuta, que no podíamos coger barcos y no teníamos permisos ni desplazarnos, mientras que bueno, en Madrid se podía mover más o menos, pero aquí realmente esto fue una auténtica cárcel. Ya se olvidan las cosas, pero yo recuerdo aquel momento con mucha angustia. Muchas gracias, Enrique. Venga, hasta luego. Bueno, Susana, pues ya la he escuchado, esa angustia que ha recordado Enrique, y ahí queda ese reconocimiento al papel de los profesionales sanitarios, no solo médicos, sino también enfermeros y todos los profesionales sanitarios, en este caso del Ingesa. Una labor callada, una labor que puso en riesgo su vida con bolsas de basura, luchando contra un virus desconocido. También ahí queda ese homenaje a aquellos profesionales sanitarios que, estando jubilados, se incorporaron al servicio. En definitiva, Susana, una labor impagable, gracias a lo cual muchos están hoy aquí. Susana. Pues muchísimas gracias, Raúl, y muchísimas gracias al doctor Enrique Roviralta, gracias a todos los sanitarios y gracias a todo el personal que trabajó en primera línea de batalla en esa lucha contra el coronavirus: sanitarios, policías, guardias civiles, gente de Cruz Roja, Protección Civil. En definitiva, todas las personas, gente de la empresa de limpieza pública viaria, en definitiva, todas las personas que pusieron su granito de arena en ese momento tan difícil y tan complicado. Vamos a arrancar ya la tertulia de hoy dedicada a esto, pero antes vamos a conectar con un centro educativo que también tuvieron que adaptarse a esta situación. Nos vamos en directo hasta el Colegio de Educación Especial San Antonio, que hoy va a tener o está teniendo una actividad especial, pero también es una oportunidad para preguntar, tanto en el ámbito universitario como en el ámbito del Colegio de Educación Especial San Antonio. Rafa, ¿cómo ha sido la adaptación en esas diferentes etapas que hemos vivido en la pandemia? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana, desde el Colegio de Educación Especial San Antonio, donde en estos momentos se lleva a cabo una actividad de terapia asistida. Lo protagoniza el profesor, estamos viendo, del máster de atención a la universidad, David Ordóñez, y están presentes las alumnas de este máster comprobando cómo se estimula y está la presencia de animales en estas aulas. Vamos a acercarnos, David. Perdona que te interrumpa, muy buenos días. Hola. Estáis llevando a cabo esta actividad que fomenta la estimulación en este tipo de alumnado con necesidades especiales. Efectivamente, es una actividad que hacemos en el marco del máster de atención a la diversidad de la Universidad de Granada. Y bueno, pues lo que hacemos dentro de la asignatura de terapia asistida con animales es hacer una actividad práctica para que el alumnado pues pueda ver cómo se desarrolla este tipo de actividades que al final están encaminadas a eso, ¿no? A una parte de estimulación, fomentar la atención, bueno, y otro tipo de valores que en el largo plazo se podrían trabajar con ellos. No te marches, no te vas a marchar porque estás aquí con la perra breva, hemos visto momentos entrañables de ternura. Voy a preguntarle rápidamente a algunas de las alumnas cómo están llevando estas sensaciones, porque ha habido muchos momentos, como decimos, de ternuras, de risas, de cómo los pequeños se van poco a poco acercando a Breva. Muy buenas, ¿cómo te llamas? Hola, yo soy Aroa. ¿Qué tal esta experiencia de ver cómo ya, porque habéis tenido la parte teórica del máster y ahora llega la práctica, de ver cómo es el comportamiento de los usuarios del centro de San Antonio con este animal, con Breva? Sí, la verdad que se agradece tener estas actividades prácticas porque ves de forma más clara, como todos los que has visto en las sesiones anteriores, y ves como los niños de aquí del Colegio de San Antonio pues están súper felices y muy cómodos aquí con Breva. Por cierto, antes de continuar con esta actividad, hace 5 años que se decretaba el estado de alarma, el confinamiento. ¿Cómo lo viviste en tu caso como alumna? ¿Cómo viviste la distinta fase de desescalada de la pandemia? Sí, pues justo a mí me pilló que estaba empezando la carrera y también el primer año de carrera pues nos pilló en pandemia y tuvimos todos que hacerlo online y un poco a trompicones, por así decirlo, y nos costó un poquito, pero bueno, poco a poco pues ya se ve desde otra perspectiva. Y 5 años después terminaste tu carrera y ahora con el máster.
Sí, ahora estoy con el máster y especializándome un poquito y la verdad que estoy muy contenta. Pues enhorabuena y que apruebes todo y a disfrutar también de esta experiencia. Gracias, gracias. Y vamos a acercarnos a la directora Sandra López del Centro de Educación Especial San Antonio. Sandra, muy buenos días. Hola, buenos días. Estamos maravillados con la actividad, esta actividad asistencial. Los pequeños están gozando, se están viviendo momentos indescriptibles, vamos a denominarlo así. Sí, es emocionante. Además, todos los años lo repetimos y cada año es mejor que el anterior, porque aquí quien conocemos a los niños y a las niñas vemos mucho avance, la ilusión, se superan los miedos, aumenta la confianza, ya no solamente los aprendizajes básicos, sino que al final es aprendizaje, es terapia y es una metodología de aprendizaje y enseñanza maravilloso que a implantar en los colegios. Yo lo animo a todos los colegios que implanten esta forma de trabajar. Y hoy estamos aquí todos juntos, sin mascarillas, 5 años después de que se decretase un 14 de marzo de 2020 ese estado de alarma en España. ¿Cómo lo vivisteis desde este centro tan especial que presta esa atención a alumnos con necesidades diferentes? Exacto. Bueno, lo vivimos, entiendo, que igual que el resto de las compañeras y compañeros de los centros educativos, que desde aquí quiero lanzar un inmenso aplauso porque supimos adaptarnos a las circunstancias que fueron muy difíciles para todo el país y en este colegio en especial lo vivimos peor todavía, como has dicho, porque ellos trabajan mucho a través de la afectividad, del cariño, de la reacción directa y vernos a través de una pantalla no fue nada fácil. Sobre todo el alumnado con parálisis cerebral, el alumnado con autismo, las familias. Entonces hicimos, nuestro trabajo no solamente fue a nivel de organizarnos desde el punto de vista informático, sino ayudar a las familias. Hicimos un equipo de apoyo emocional y de llevar materiales a las casas, sobre todo temas de fisioterapia, porque después te encontraban niños y niñas que no sabían seguir la enseñanza a través del ordenador y tuvimos que llevar cuñas, sillas adaptadas, colchonetas, bipedestadores, comunicadores. Aparte, como aquí tenemos la suerte de tener enfermeras, material sanitario, también todo lo que nos sobraba de guantes que usamos aquí lo suministramos a las familias. Entonces, pues fue una labor social que hizo el colegio, pero lo vivimos como el resto de los compañeros, con mucha emoción y cuando se superó la pandemia fuimos uno por uno abrazando a todos los niños, a todas las niñas, pero le echábamos muchísimo de menos. Había muchas ganas de abrazos, ahora ya afortunadamente somos privilegiados, cuando echamos la vista atrás ya se puede disfrutar de actividades. Exacto, además que en este colegio el contacto físico es que somos su segunda familia, entonces de hecho cuando acaban las clases tú dices, ay, ¿qué pasará con estos niños y con estas niñas? Porque faltan muchas actividades sociales para ellos, entonces aquí le dan la vida, si lo estáis viendo, que aquí ellos disfrutan un montón, entonces esa parte del colegio cerrado aquí lo vimos peor todavía. Sí. Pues ahora hay que seguir estimulando, nunca mejor dicho, esta terapia asistencial la que estamos viviendo. Muchas gracias, Sandra López. A vosotros por hacer partícipe de esta actividad. Gracias, y vamos a terminar la entrevista como empezamos, con también la parte didáctica de hoy, como de la mano de David Ordóñez, profesor de este máster de atención a la diversidad. Los alumnos del Colegio Especial San Antonio muy pendientes. Aquí estamos con el pequeño Hassan, que es un máquina. David, vamos a terminar la entrevista en una bella estampa de... Hablábamos y recordábamos, se cumplen 5 años del confinamiento, de la pandemia. Esto hace 5 años era impensable y hoy ya somos unos privilegiados de tener esta vida normal, que ya es para enmarcarla en sobresaliente cum laude. Efectivamente, al final la pandemia pues nos marcó a todos con dificultades y con limitaciones, pero bueno, por suerte a día de hoy pues podemos estar en esa normalidad que yo creo que todo el mundo echábamos de menos y que bueno, pues que a día de hoy pues en estos centros pues podemos desempeñar nuestra función pues sin ningún tipo de limitación, que a fin de cuentas es lo que nos gusta hacer y lo que a ellos también les viene muy bien. Una normalidad ya académica que en su momento no hubiese sido posible actividades como esta. Sí, o con muchas limitaciones al fin de cuentas, es decir, al principio no fue posible, luego con limitaciones y bueno, y a día de hoy por suerte pues eso, con esa normalidad que yo creo que es deseable y que todos nos gusta tener.
no te interrumpimos más, te dejamos hacer este fabuloso trabajo con la protagonista de hoy, con Breva, que se está portando también fenomenalmente. Los chicos y las chicas, tenemos que decirlo, son todos unos valientes que han ido jugando con Breva divinamente. Hay un aplauso para vosotros. Y Susana, fíjate, porque han vencido sus miedos, son unos superhéroes, igual que lo fueron los sanitarios, todos los profesionales que durante la pandemia dieron el do de pecho y estuvieron ahí cuidándonos. Pues muchísimas gracias, Rafa, y gracias a toda la familia del Colegio de Educación Especial San Antonio y también del Máster de Atención a la Diversidad de la Universidad de Granada. Volvemos a plató y saludamos a nuestros protagonistas, contertulios y protagonistas de hoy que han tenido que ver también en esa etapa. Víctor Ríos, sanitario y exdirector general de Protección Civil y Emergencias en la etapa del COVID. Muy buenas. Buenos días, Susana. Saludamos también a Valeriano Hoyos, que es director del Centro del Mayor del Inserso y que también nos tiene mucho que contar en cuanto a la gestión que se hizo con las personas mayores. Muy buenos días. Buenos días. Y a un psicólogo. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido la pandemia en la sociedad, desde el punto de vista psicológico? Javier García, psicólogo, secretario del Colegio Oficial de Psicólogos. Muy buenas. ¿Qué tal, Susana? Bueno, empezamos por Víctor Ríos. Como decimos, es sanitario, es de emergencias, era en la etapa de la pandemia director general de Protección Civil y Emergencias. Así, a grosso modo y en resumen, ¿qué destacaría, qué recuerdos tiene de esa etapa, qué ha cambiado y cuáles han sido las secuelas del coronavirus desde el punto de vista de la gestión, de la toma de decisiones desde la Dirección General de Protección Civil y Emergencias? Bueno, en un principio, la verdad que al principio, con la incertidumbre que hubo con respecto a la enfermedad, a la pandemia, pues íbamos un poco perdidos, ¿no? Íbamos a tiro de mata para sacar recursos donde no había y sobre todo coordinar todos los servicios a la vez, ¿no? Eso era lo más importante, ¿no? Servicios sociales, servicios de emergencia, servicios de seguridad. Entonces, en ese sentido, pues bueno, tuvimos que tirar de ingenio para poder coordinar todas esas situaciones, ¿no? Sí que es verdad que ante esa incertidumbre, el miedo que había también, ¿no? por la enfermedad, qué consecuencias había en el organismo, cómo se contagiaba, había muchas noticias que, bueno, un día salían unas noticias, otro día salían otras, entonces, bueno, teníamos que manejar todo eso, ¿no? Y al final, pues pudimos reunirnos todos los servicios a la vez, siempre lo hacíamos por videoconferencia para poder organizar y coordinar todo, ¿no? Con respecto a los recursos, evidentemente eran escasos en todos los sitios, o sea, no solo en Ceuta, sino en todo el mundo. No había mascarillas, no había equipos de protección, no había guantes. Entonces, bueno, en ese sentido teníamos que apañarnos como podíamos, ¿no? Y al final, bueno, pues creo que se hizo un buen trabajo con todos los equipos, ¿no? Todos. Yo creo que hay que agradecer, en ese sentido, la gente se volcó. El lema era juntos somos más fuertes, ¿no? Y en ese sentido la gente tomó conciencia de que era peligroso, de que era un momento difícil, que había que trabajar y, bueno, y al final pues creo que se salió bastante bien, ¿no? Las secuelas luego de la pandemia, bueno, muchas secuelas psicológicas que luego Javier nos comentará también en las personas, ¿no? Yo creo que hubo muchísimo miedo en la gente a la hora luego de empezar a salir, a retomar la vida normal, el contacto con la gente, se perdió eso, ¿no? Un poco el poder estar en contacto con la gente, la cercanía, ¿no? El distanciamiento social. Y bueno, y creo que han pasado 5 años, pero creo que se nos han olvidado muchas cosas. Y eso es realmente muchas cosas. Y creo que la gente, bueno, creo que ahora mismo esa empatía que había en un momento determinado, en muchas situaciones, se ha ido perdiendo un poco, ¿no? Entonces, bueno, creo que es bueno recordar lo que pasó. Desde el punto de vista organizativo de quien pues tenía que tomar decisiones, se ha destacado y se sigue destacando esa colaboración entre diferentes administraciones, ya sea administración local, administración central, todos hacia un mismo objetivo. Hemos pasado diferentes etapas. Ha dicho, bueno, pues hemos tenido que buscar recursos, desde buscar mascarillas, buscar guantes, buscar gel hidroalcohólico, buscar test, organizar también para cuando llegaron las primeras vacunas, organizar ese plan de vacunación. En 3 puntos había un pabellón, estaba el centro, estaba el Palacio Autonómico. Y también hay que añadir a todo esto el cierre de la frontera, que provocó que hubiera que habilitar naves y espacios para
pues confinar a las personas de Marruecos que se quedaron aquí en un limbo. De todas las decisiones, las iniciativas, las organizaciones y de las decisiones que se han tenido que tomar en ese momento, ¿cuál ha sido lo más complicado, la decisión más complicada a tomar o la organización o reorganización de algún tipo de recursos en toda la etapa COVID, que más o menos vamos a situar en 2 años? Lo más difícil fue el comienzo, o sea, confinar a todos los menores, los menores no acompañados, que eran de Marruecos, que estaban en la calle. Muchos estaban en la calle y teníamos que confinarlos en el pabellón. Personas transfronterizas también que se quedaron en Ceuta por el cierre de la frontera de Marruecos, que estaban en la calle, entonces también esos confinamientos resultaron complicados en algunos momentos. Y para nosotros un momento difícil, sobre todo en el plano emocional, sobre todo fue cuando tuvimos que confinar el edificio de Juan Carlos I. Hubo 2 casos de personas que murieron y ese momento fue difícil para todos. Porque tenemos ahí imágenes de 2 compañeros en ese edificio de Juan Carlos I que fue confinado. Sí. Que, bueno, pues los compañeros, tenemos, no sé si podemos escuchar el audio, los compañeros de la Policía Nacional, eran policías nacionales, quisieron rendirles ese homenaje. Fue uno de los momentos más emotivos o desgarradores de hecho, cuando se ordenó el confinamiento del edificio era por la noche, a las 12:30, a la 1 de la mañana, y el silencio era sepulcral, nadie se quejaba, nadie sabía que era una decisión que se tenía que tomar para el bien de las personas que vivían allí, y la gente no se quejó en ningún momento. Los vecinos que estaban rodeando ese edificio, estaban todo el mundo asomado a las ventanas y fue un momento complicado. Es que es el día de hoy y todavía pone la piel un poquito de gallina, los pelos un poco de punta. Uno de los colectivos o de las personas que más sufrieron durante esta pandemia son las personas mayores. En muchos casos han tenido ese confinamiento en completa soledad, han tenido como personas de riesgo pues unas medidas restrictivas más duras, si cabe, que el resto de la ciudadanía. Y bueno, pues ahora mismo se habla de si se ha actuado bien o no se ha actuado bien con este colectivo. Estamos con Valeriano Hoyos, que es director del Centro del Mayor, del Inserso. Todas las entidades vinculadas al tratamiento del trabajo con las personas mayores han trabajado mucho durante la etapa, previamente, durante la pandemia, durante el confinamiento y después. Y no sé cómo considera que se ha trabajado con las personas mayores y cómo ha sido el impacto en este colectivo el paso de la pandemia. Primero, puedo hablar desde el punto de vista de la dirección de mi centro. Mi centro es uno de tantos que hay aquí en la ciudad, ¿no? Y aparte no somos una residencia, no somos un centro residencial, con lo cual nuestra labor es totalmente distinta. Y lo nuestro es un centro social de mayores donde iban muchísimo, tenemos mucha afluencia por ocio, y una unidad de estancia diurna, un centro social de mayores, del que nos ocupamos y hicimos todo lo que nos iba diciendo, porque estuvimos en todo momento coordinados con los servicios sanitarios, y es más, cada acto que hacíamos, cada actuación que hacíamos, las consensuábamos. Yo recuerdo constantemente correos, vamos a hacer esto, vamos a hacer... Y lo que sí lo que yo destacaría de una vez terminado fue que quedó miedo, ¿eh? Porque pasó muchísimo tiempo antes de que se volviera... La reapertura de nuestro centro fue gradual, pero aún así echábamos de menos a fulano, a mengana, a sutano, que no vienen, ¿le ha pasado algo? No, es que tienen miedo a salir de casa. Ten en cuenta que el usuario nuestro... los que más usuarios tenemos son usuarios totalmente independientes, son los mayores independientes. Los 20 usuarios que tenemos dependientes, por ello no es, vamos, nos ocupamos de ellos, no los pudimos atender porque cerramos, pero de los que fueron totalmente dependientes notamos muchísimo miedo, a pesar de que hubo grupos que querían volver a la normalidad. Al baile, yo recuerdo. Sí, eso cuánto demandaban el baile. Y el baile. Y llamaban a la televisión y decían, ¿por qué no hay baile? No hay baile. ¿Cuánto tardó el baile en llegar? Claro, me echaban a mí la culpa, lógicamente. A alguien le tienen que poner la cara del no. Pero los que demandaban el baile no tenían miedo. No. Vamos, es que una vez reabierto el baile, constantemente... ¿Cuánto tardó el baile? Igual 2 años, ¿no? 2 años y algo. Desde marzo del 2020 hasta, que lo he tenido que mirar esta mañana, 18 de septiembre de 2022,
que fue cuando ya se abrió el baile, que es la actividad reina de ellos. El centro fue abierto gradualmente, la unidad de estancia diurna fue lo primero que abrimos, la readaptamos. Donde antes en una mesa comían 4 personas, pues una mesa para cada persona, y usamos todo el espacio y todo el personal de los 2 centros, porque tenemos 2 centros, para evitar también otra cosa que es muy preocupante, que la gente que entraba en ERTE. Entonces en el centro nuestro no hubo ningún ERTE, no hubo gente que tuvo que irse al paro, ¿no? Y Valeriano, ¿ese miedo al que te refieres se mantiene 5 años después? No, ya de esto... En las personas mayores también no sé si se ha olvidado un poquito ese mal recuerdo. Esto nos hemos olvidado, y tú antes hiciste la pregunta, ¿crees que estamos preparados? Yo digo que no, porque creo que es humano, ¿no? Porque para empezar, ¿es la primera pandemia que tenemos? No, de 100 años antes había habido otra, ¿no? Y nunca hacemos como un reseteo, ¿no? Y nos creemos inmortales o nos creemos que no nos va a pasar hasta que vuelva a pasar. De hecho, hasta 2 días antes, incluso cuando se decretó el estado de la pandemia, nadie sabíamos lo que iba a pasar, y nos sorprendió a todos, nos sorprendimos todos cuando me dijeron cierra y a tu casa y quédate en casa. Yo te hablo como ciudadano, ¿no? Sí, todos hemos pasado por esa incertidumbre. Es que yo no pensaba que se llegara a eso. El confinamiento empezó por un periodo de 15 días, que luego se fue prolongando hasta mayo, que ya empezaron las desescaladas en función del estado epidemiológico de cada región. La unidad de estancia de nuestra estuvo cerrada 3 meses. Después fue poco a poco, paulatinamente, abrimos la unidad de estancia de una, ya te digo, utilizando todo el espacio. Empezamos ya abriendo el salón, la cafetería, poco a poco, utilizando... Y hasta que ya las mascarillas, el gel hidroalcohólico, las mamparas de metacrilato, sí, todo. Todo eso está guantes en algunos casos al principio también utilizábamos. Tengo un almacén de mamparas. ¿Cambiarías algo en la gestión de este momento difícil con personas mayores? Ya no hablo solamente del centro social, del mayor, de la institución a nivel. En líneas generales, ¿cree que se ha actuado bien? 2 o 3 semanas antes tuvimos una reunión, me convocaron, y yo llegué con lo que yo estaba haciendo, ¿no? Motu propio. Yo cerré el baile, y como que me miraron, tú estás haciendo un poco alarmista, ¿no? No me lo dijeron así, pero creo que digo, yo es que creo que trabajo con unas personas especialmente vulnerables de lo que estábamos viendo, porque nadie sabíamos nada, yo lo que oía, y en base a una recomendaciones que recibí, yo cerré ciertas actividades y me tacharon un poco, ¿no? Creo que te estás adelantando. De hecho, recuerdo que en esa reunión se dijo, no, la Semana Santa no se va a suspender. Recuerdo perfectamente una frase, las semanas, no, literalmente no la voy a decir porque estamos en horario infantil. La semana no se suspende. Vale, pues sabrán algo que yo no sé, y confío en que sea así. 2 años, ¿no? Entonces, es que fueron... si se podía haber hecho mejor, seguro. ¿Que se ha hecho lo que se ha podido? Sí. ¿Que se puso por parte de todo, creo que en la mayoría de las personas se puso ganas de entenderse? En mi caso y con las personas que me entendí, sí. Pero indudablemente sí. ¿Y preparados para otra pandemia? No. No, hombre, no. Yo creo que ahora mismo estamos reseteados, ¿no? Hombre, está muy reciente, y a lo mejor ciertos conceptos, las palabras que tú ya no tendrían que explicarlas, ¿no? Sí, es que hemos incorporado a nuestro vocabulario habitual palabras como el confinamiento, los contagios, la carga vírica, distanciamiento social, los test de antígenos, el teletrabajo, el toque de queda, la cuarentena, los contactos cercanos, las personas de riesgo. Distanciamiento social era otra. ¿Qué impacto psicológico ha tenido la pandemia en la sociedad en general, y luego, si quieres especificar en algunos colectivos en concreto, como pueden ser los mayores o el personal sanitario, cuál ha sido el impacto psicológico de todo esto, las secuelas? Lo ha dicho Víctor antes, ¿no? Una situación novedosa para todo el mundo, que llega de manera inesperada, estrés continuo, falta de medios, falta de información. O sea, ahí tenemos un enemigo invisible que viene a atacarte, y que encima hay gente que es asintomática, o sea, que lo tiene, lo contagia y no lo sabe. Es que es el guión perfecto de una película de terror. Entonces, claro, lo que queda es esa indefensión, ¿no? O sea, la vulnerabilidad. Yo estoy bien, pero yo puedo hacer que una persona a la que quiero se encuentre mal porque yo
O sea, la culpabilidad del positivo, ¿no? Yo soy positivo, me siento culpable, lo oculto. Hay gente que en el trabajo pues no quiere decir que si soy asintomático no lo digo, porque no quiero verme como el apestado, ¿no? El de tú tienes COVID, sí. Y entonces una situación muy complicada de gestionar emocionalmente. Y ahora mismo la secuela que ha dejado esto, si es que hay alguna secuela. Oyendo antes a Enrique Reveralta, parte de lo que ocurre con los sanitarios hoy en día puede ser la secuela del estrés que quedó. El estrés llegó y no se fue. O sea, principal consecuencia, estrés, ansiedad, depresión. Aumentan muchísimo las consultas por situaciones de estrés, de ansiedad y depresión. Aumenta muchísimo el consumo de fármacos para ese tipo de trastornos. Entonces, ese estrés que nos llevó a todos, de que comentaba Víctor antes, ese llegó y se quedó para siempre. Y todos vivimos aceleradísimos desde entonces. ¿Con el miedo a que vuelva a pasar? No creo tan. Pero lo hemos volcado en otras situaciones de la vida diaria. Todo el mundo quiere ya todo inmediato, prisa, tiene que ser ya. Y eso ya, no sé si se ve en algún momento, pero tenemos que convivir con eso día a día. ¿Hemos aprendido algo de todo esto? Deberíamos haber aprendido que podemos ir en cualquier momento. Pero ¿hemos aprendido algo? Yo creo que eso es una pregunta a nivel individual. ¿He aprendido algo? Como decía antes Valeriano, ¿no? La gente hacemos ahí un reseteo y yo creo que se nos olvida pronto. Pues a nivel individual hemos hecho esta pregunta en la calle. ¿Cómo han vivido ustedes, si están viendo la televisión desde casa o desde cualquier otro punto, y quieren contarnos cómo han vivido la pandemia, qué momento fue más complicado para ustedes, o si entienden que hemos aprendido algo, si estamos preparados o no para volver a repetir una situación similar? Pueden compartirlo en los perfiles de las redes sociales de la Televisión Pública de Ceuta. Mientras tanto, vamos a escuchar lo que nos ha respondido la gente en la calle y también los que han participado en esta encuesta digital. ¿Hemos aprendido algo? ¿Cómo han vivido la pandemia y el confinamiento? Estas son las respuestas. Bueno, me acuerdo que fue un periodo muy triste porque estábamos todos cerrados, incomunicados un poco con el mundo, porque no estaba en contacto real, ¿no? Estaban todos descubriendo los medios sociales, con Facebook o Skype. Bueno, pero de verdad que le he olvidado, ¿no? Es que con el tiempo se va a curar todo. ¿Y cree que hemos aprendido algo de aquello? No, yo pienso, porque ahora veo gente que está resfriada y no se pone mascarilla, tampoco tiene la distancia cuando se está malita, y eso pienso que no hemos aprendido nada. Porque podría ser la oportunidad para tener alguna atención, por ejemplo, cuando está resfriada, cuando tiene algo que puede pasar como virus, ahora no, todo junto como si nada hubiera ocurrido. Uy, fatal, fatal. Algo que en la vida, con mi edad o con nuestra edad, no pensábamos que podríamos haber vivido eso, ¿no? Algo horrible, ¿no? Te asomabas por la ventana de la casa y parecía que había una película, ¿no? Era algo desierto, no tenía ninguna explicación, independientemente del susto que teníamos todos, ¿no? En el cuerpo, porque era algo que se estaba llevando muchísima vida para adelante, claro, y no sabíamos esto hasta dónde podía llegar o cómo se podía cortar, ¿verdad? Pues sí, no, fue algo tremendo, ¿verdad? ¿Cree usted que hemos aprendido algo de aquello? Sí, yo creo que sí, en el tema de higiene, ¿no? En el tema de ayudar a los demás, ¿no? Porque ha habido muchas personas que se vieron solas en ese momento y bueno, bien los vecinos o gente más joven, ¿no? Acudieron en ayuda de los mayores, en fin, sí que hemos aprendido bastantes cosas, yo creo que sí, ¿no? Sí. Duro, difícil la verdad, porque me pilló fuera de casa, entonces es difícil. Sí. ¿Crees que hemos aprendido algo de aquello? No, para nada, para nada, porque seguimos todavía a día de hoy repitiendo los mismos errores, sobre todo en la sanidad. Pues la verdad es que lo hemos pasado una fecha muy complicada y difícil. Tenemos malos recuerdos. ¿Y cree que hemos aprendido algo de aquello? Hombre, nosotros por lo menos la mayoría que sí. Hemos aprendido mucho. Y esperemos que no vuelva. Ojo, mal, muy mal, muy mal, muy mal. La verdad que lo hemos pasado muy mal. Y nada, pues después de 5 años aquí estamos. ¿Y cree que hemos aprendido algo de aquello? Yo creo que sí. Mucho miedo. Mucho miedo. Y nada, aprender, no sé. Pero yo sigo igual, haciendo mi vida normal y ya está. Aprender de, bueno, que por desgracia han muerto mucha gente. Y
y nada. Con mucha tristeza, porque visto después de 5 años lo que vemos en televisión y lo que sentimos los españoles y de hablar de las víctimas como se está hablando, la verdad con mucha tristeza. ¿Y cree que hemos aprendido algo de aquellos? Yo creo que no hemos sacado la lección que teníamos que haber sacado. No, yo pienso que no. Pues como una pesadilla, ¿cómo lo voy a recordar? Fue algo increíble. ¿Y cree usted que hemos aprendido algo de aquello? Pues yo creo que sí, algo se habrá aprendido las autoridades sanitarias y nosotros los ciudadanos. Sí, habremos aprendido algo, por supuesto. Pues lo recuerdo con mucha tristeza porque fue algo excepcional, algo anormal, vamos, que no estábamos acostumbrados a ello. Pero bueno, lo bueno que ya pasó, a ver si no se vuelve a repetir. ¿Y cree que hemos aprendido algo? Yo creo que poco. Poco, como siempre, aquí en España aprendemos poco de las cosas. No sé, cuesta mucho trabajo. Tiene que pasar algo muy gordo y muy malo para que aprendamos algo. Y aún así cuesta trabajo. Pues con incertidumbre y no sé, pensábamos que era 15 días, pero al final pues fueron más. No sé qué decirte. ¿Y crees que aprendimos algo de aquello? Hombre, a tener más cuidado con la higiene y todas esas cosas sí que aprendimos. Pues a ver, la verdad es que fue una situación complicada para todos, yo creo. Y es verdad que en cada sitio se ha vivido diferente, pero al menos yo estaba viviendo ahí en un pueblo de Murcia. Fue una situación que nos sorprendió a todos. Yo me quedé con mi familia tranquilo en mi casa, entonces tampoco lo pasé en gran parte mal, porque nadie de mi familia ni de mi entorno pilló la enfermedad. Entonces a partir de eso bien. ¿Y crees que hemos aprendido algo de aquello? Pues no sabría decirte, la verdad, sinceramente. Yo creo que fue una situación que no ha pasado nunca, o que yo recuerdo no ha pasado nunca, y no sabría decirte la verdad. Yo creo que es algo especial que ha sido puntual y no creo que se pueda sacar mucho de eso. Pues unos días muy tristes y muy entrañables, pero vamos, nos vino muy bien porque estábamos la familia muy unida, nos juntamos todos lo que no hacíamos antes. ¿Y cree que hemos aprendido algo de aquello? Hombre, yo creo que hemos sacado una experiencia para el día de mañana, Dios quiera que no ocurra, y que podamos tomar medidas como hay que hacerlo, que fue un desastre. Pues a ver, para mí fue impactante porque yo estaba en segundo de bachiller en segundo de bachiller y me pilló justo en exámenes y me fue súper impactante. Después la vuelta a la selectividad y demás nos cambió mucho la vida a nosotros los estudiantes. Y después, en cuanto al confinamiento, yo tuve la suerte de no tener ningún familiar cercano que sufriera del COVID y yo estuve bien los 2 meses confinada, pero no lo repetiría nunca, no lo volvería a repetir. ¿Y crees que hemos aprendido algo de aquello? Hemos aprendido a vivir el momento. Yo por lo menos he aprendido mucho a vivir el momento y a disfrutar del día a día y de lo que se puede. Bueno, esa es la respuesta que nos dejan en la calle en la encuesta digital que han dicho los participantes, los seguidores de La Pública que han contestado. Pues el 63% cree que no hemos aprendido nada. Todo se olvida rápido. En la línea de nuestros contertulios de hoy, han aprendido mucho, en el sentido de que disfruta más de la vida el 10%, y algo sí que queda de esa mala experiencia es la respuesta del 27%. Experiencia dura también la que ha vivido el jefe de neumología del Hospital Universitario de Ceuta, con jornadas maratonianas, en muchos casos incluso me consta, o nos consta, que sin dormir para cuidar a los enfermos de coronavirus más graves en la planta del Hospital Universitario de COVID, en la UCI y, en definitiva, para cuidar de los enfermos. Raúl Llamas, muy buenos días. ¿Cuál es el recuerdo, el aprendizaje y la definición de la situación actual del neumólogo, del jefe de la unidad de neumología del Hospital Universitario, Leopoldo Domínguez, clave en esta lucha contra el coronavirus, en primera línea de batalla con los enfermos más graves por este virus?
¿Qué tal, Susana? Buenos días de nuevo. Pues efectivamente estamos con Leopoldo Domínguez, jefe de neumología del hospital, que estuvo, como bien has dicho, en primera línea de batalla, noches sin dormir, que se implicó personalmente en la resolución de muchos de los casos. Leopoldo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué recuerdas de todo aquello? Pues mira, la verdad es que cuando me comentaba ayer Susana el tener una oportunidad para la entrevista, la verdad es que ni había tomado conciencia de que ya era, bueno, pues ya hacíamos años infelizmente de aquello. Y tengo cierta forma, mira, yo siempre saco el lado positivo de todo lo que te pueda tocar en la vida, ¿no? Y en esto, a pesar de los dramas humanos con los que te toca vivir y aquellos que fallecieron infelizmente, la verdad es que tiene un sabor agridulce, ¿no? Por eso, por los que se fueron y a la vez de la forma en que, de forma espectacular, el colectivo sanitario se comportó, ¿no? Y dio la talla. Yo creo que en ese aspecto sí que tenemos que estar también orgullosos y positivos. Y como todo, pues nos ha permitido aprender muchas cosas. A nivel sanitario, pues bueno, pues hoy en día se ha hecho más investigación sobre el tratamiento del COVID. El COVID ya estaba y seguirá estando con nosotros, pero esto también este golpe, ¿no? A nivel global, a nivel mundial, ha servido también para que tengamos grandes progresos a nivel de la medicina. Como por desgracia siempre sucede, ¿no? Hay que sacarles el lado positivo de las desgracias humanas, ¿no? Los neumólogos que estuvisteis en primera línea, porque evidentemente era un virus que afectaba al aparato respiratorio, ¿qué habéis aprendido de todo esto y cuáles son las lagunas que tú crees que en un primer momento se tuvieron? Mira, el principio fue la incertidumbre. Yo creo que la incertidumbre que no solo nosotros en particular aquí en Ceuta, sino a nivel general, ¿no? Después los sistemas sanitarios, pues realmente yo creo que nos cogió a todos desbordados por sorpresa, porque esto eran medidas que nunca se habían tomado anteriormente. Entonces, claro, tú ponte ahora que esto sirvió para crear, por ejemplo, unidades de ventilación no invasivas, las UCRI, ¿no? Una de cuidados respiratorios intermedios, que aquí, bueno, se intentó hacer, pero bueno, muchas veces por la situación lo que se creó realmente o se modificó en la sala de observación de urgencias en crear esa UCRI, ¿no? Esos cuidados intermedios que teníamos que tener que ir cubriendo y ver si el paciente se estabilizaba y mejoraba, pasaba a planta, o infelizmente teníamos que subirlo a cuidados intensivos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, en muchos hospitales hoy por hoy existe la UCRI. La UCRI son estas unidades que ya se están aplicando en otras patologías, no solo ya infecciosas, pero sí, por ejemplo, en descompensación, pacientes fibróticos, y nos sirve un poquito de eso de cuidados intermedios para estabilizar al paciente. Eso ha sido un gran avance a nivel de neumología. Aquí, bueno, pues sigue estando ese proyecto, pero evidentemente hay que ampliar recursos humanos para tener esa disponibilidad. Por tanto, en general, ¿crees que el área de neumología ha aprendido de la pandemia y que en caso de que llegase otra pandemia estaría preparado o no? Interesante porque mira, siempre esto en forma global, hoy viene otro COVID, mira, por ejemplo se ha avanzado y mucho a nivel de nuevas terapias, ¿vale? Hemos conseguido hay ahora estudios en investigación sobre receptores IL-6, que son el componente ese de inflamación que veíamos que se alteraba mucho, a nivel del sigma-1, es decir, que hay muchas cositas en investigación que sí que se tienen. La vacuna se ha avanzado mucho, la vacuna actual, que incluso ahora incluye la nueva mutación que hubo, la Omicron, ¿no? Que parecía que no se iba a coger y sin embargo se ha conseguido que esta mayoría de los casos de infecciones sean procesos leves que se desarrollan a nivel ambulatorio y son solo aquellos que son más complejos los que tenemos que ingresar. Pero lo que tú me estás diciendo, la neumología, una nueva pandemia, pues siempre habría que afrontarla, pero que sí que estoy seguro, como te he dicho anteriormente, que creo que el personal sanitario estaría por lo menos dando la talla y donde debe de estar, ¿no? Y neumología en particular, pues bueno, pues decíamos que esto era una guerra, que se salvaban los pulmones y obviamente hay neumologías regulares, la legión o como tú lo quieras ver, ¿no? Teníamos que estar ahí. Pues Leopoldo Domínguez, muchísimas gracias, no solo por atendernos, sino por tu esfuerzo denodado, que tenemos constancia de ello, en recuperar a muchos pacientes, como así hiciste. Muchas gracias a vosotros y bueno, un fuerte abrazo a todos mis pacientes y a sus familiares. Pues muchas gracias. Pues Susana, ahí queda este homenaje a Leopoldo Domínguez, que sabemos de buena tinta, casi toda Ceuta lo sabe, y si no lo saben ya, del esfuerzo de noches sin dormir, de implicarse personalmente en la resolución de muchos casos que afortunadamente pudieron salir adelante. Así que aquí queda el homenaje de Radio Televisión Ceuta a la labor del neumólogo de Leopoldo Domínguez. Un homenaje y un agradecimiento al cual nos unimos, como no puede ser de otra manera, esa implicación sanitaria, esa implicación profesional y esa implicación personal que ha tenido con todos los enfermos por coronavirus, enfermos graves por coronavirus, con sus familias, que están
enormemente agradecidas a la labor de este gran profesional y a la del resto de sanitarios que han estado luchando contra el coronavirus en primera línea de batalla. Relacionaba ese trabajo el doctor Leopoldo Domínguez con el de regulares o el de la Legión en el momento de la batalla de la guerra contra el COVID-19. Muchísimas gracias, Raúl, gracias a Leopoldo Domínguez, y volvemos a la tertulia, esa labor en primera línea de batalla de los sanitarios y en este caso más concreto del neumólogo, del jefe de neumología, el doctor Leopoldo Domínguez. Seguimos ya a modo de conclusiones de esta tertulia tras los 5 años que se cumplen del confinamiento, de los 2 años que ha habido diferentes medidas. Nos comentaba la directora general de Sanidad que ha habido 66 decretos. A modo de reflexión, si volviera ahora a pasar esto, ¿qué pasaría? Víctor. Bueno, creo que la gente está más concienciada, ¿no? Al no haber tanta incertidumbre con respecto a la enfermedad o cualquier otro tipo de pandemia, creo que la gente supo que el confinamiento ayudó a que no hubiera contagios, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido la gente puede que tuviera esa conciencia y lo tomaría de otra manera, no con tanto miedo, ¿no? Entonces, sabiendo de que esas medidas que se tomaron resultaron positivas para la gente, luego ya evidentemente al pasar el tiempo, pues van apareciendo ciertas secuelas, ¿no? Pero... Y si la gente tuviera menos miedo, cumpliría con las recomendaciones, incluso las restricciones obligatorias, como se ha hecho. Hombre, si lo que se hizo en un primer momento tuvo su efecto positivo para la hora de controlar el virus, evidentemente se vio. Cuando se hizo la desescalada, los brotes de positividad del virus fueron bestiales. O sea, el contacto de la gente hizo que se propagara muchísimo más y los casos subieron. Aquí estuvimos en el punto COVID, había días que teníamos 700 casos, 800 algunas veces, ¿no? Entonces, eso sí es un resultado positivo a la hora de esa toma de decisión, ¿no? Entonces, yo creo que la gente sí lo haría, sí respetaría un poco las decisiones que en ese momento se tomasen a la hora de una nueva pandemia si apareciese otra vez, ¿no? Eres sanitario de emergencias. Sí. No sé si has visto algún cambio en los recursos del servicio de emergencias con respecto a la etapa pre-COVID y también en el trato del usuario, del paciente, al sanitario de emergencias. Bueno, sí que es verdad que en la época de la pandemia se respetaba muchísimo la labor del sanitario porque estaban a primera línea de batalla. Hoy en día se sigue respetando, pero como habéis dicho el doctor Roviralta, es verdad que la gente, a veces no respetan la labor, no solo en la parte médica, también en la enfermería, hay de todo, evidentemente, como en todas las profesiones, ¿no? Y como en todos los ámbitos. Pero sí que es verdad que se ha perdido un poco el respeto también a la parte sanitaria. Hay de todo, evidentemente, ¿no? Como he dicho antes, pero sí que es verdad que con respecto a la pandemia, la parte de ahora, con respecto a los recursos, por ejemplo, como hemos comentado antes, la mascarilla ha venido para quedarse, ¿no? Nosotros utilizamos mascarillas para casi todo y en ese sentido sí es verdad que nos ayuda mucho a la hora de controlar ciertos tipos de virus, ¿no? Entonces, se ha olvidado un poco, yo creo, que la parte de la labor sanitaria que se hizo en aquella época, que era muy, muy de riesgo. Mi mujer era médico y era un riesgo diario, ¿no? Porque ella estaba en el 061 y ellos tenían que lidiar con pacientes de COVID positivos graves, ¿no? Y la madre de mis hijas también, todos éramos sanitarios, ¿no? En ese sentido, creo que la labor que hicieron en aquella época un poco, se ha olvidado y no creo que sea... Creo que deberían de recordarse muchas veces ese tipo de situaciones para que la gente tomara conciencia. Hoy también queríamos acordarnos de las personas que sufrieron el COVID en el momento más duro de la batalla de la pandemia, esas personas que estuvieron hospitalizadas, sin haber tenido la posibilidad de esa vacuna, de esos anticuerpos, que pasaron ese periodo en el hospital solos. También acordarnos de las familias que vivieron esa situación de incertidumbre desde casa, teniendo a un familiar hospitalizado, sin saber en muchos casos novedades, sobre todo de las familias que han perdido algún familiar y que no han tenido la oportunidad ni siquiera de despedirle. Por eso queremos hablar
con una de las personas afectadas, a ver cómo ha pasado ese momento, cómo está ahora mismo 5 años después, pero es la persona que más tiempo ha estado ingresada en el hospital. En total, 67 días de esos primeros momentos de la pandemia, de esos primeros momentos de lucha contra el coronavirus. De esos 67 días, 37 en la unidad de cuidados intensivos. Rafael Morales, muy buenos días. Cuéntanos este testimonio que, bueno, pues puede a lo mejor representar al testimonio de tantas y tantas personas que pasaron por el hospital en esas fechas. Muy buena, Susana. Sí, un testimonio que superó diferentes etapas en ese periodo de ingreso en el hospital. Lo vamos a escuchar y a ilustrar, que es el testimonio de un superviviente como es Juan Redondo, que cuando partía de casa, curiosamente, iba malo para el hospital, no echó la vista atrás. Juan Redondo, buenos días. Hola, buenos días. Usted empieza a notarse con síntomas de malestar, como un resfriado normal, acude a su médico, le dan un tratamiento, ¿no? Sí, exactamente. Y el médico pues no sabría nada todavía de lo que iba el tema, y a partir de pues yo todo lo que era la medicación normal. Pero claro, eso no me hacía nada. Y cada día iba peor, hasta llegar el día 30, que era imposible. Esos 8 o 10 días ya dentro de lo que era en confinamiento, era insoportable. Y lo que uno quiere es que ya te haga lo que sea, que salga a salir, por lo menos tener un horizonte para que tú veas algo de salida. Porque ahí eso se pone malísimo, era increíble. Decíamos que salió de casa, como nos suele pasar todo el mundo, vamos al médico para que nos curen. No miró para atrás, pero en este caso no era posible. Ya fue cuando iba para el hospital. Cuando ya vino la ambulancia, que miró para mí. Entonces, a partir de ahí yo iba, porque lo que quería ya es saber algo de lo que tenía, porque estaba malísimo. A partir de ahí, eso me dice mi mujer. Dice, es que ya iría mal, porque ni miré la vista hacia atrás, ¿no? Para la casa como estaba. Y es que verdad que es que era fatal. Y lo que quería uno es llegar al sitio, al hospital, para que te dijese exactamente a ver el principio que tiene uno de supervivencia, y era para saber a ver por dónde estaba, claro. De los 37 días que permanece en la UCI, unos 20 está sedado, ¿no? Estoy en coma, claro. Estoy en coma, claro. A partir de ahí, pues ya no me entero de nada. Es cuando ya despierto de ese coma inducido, que me supongo que estaría inducido, pues es cuando me di cuenta exactamente de dónde estoy, ¿no? Porque te metes allí en una UCI con todas las máquinas, con los tubos, a partir de ahí te entra un shock, pero vamos, que vas superándolo sobre el día que va pasando, ¿no? Ahí no te vas dando cuenta de decir, me voy para atrás ni me voy para adelante. Lo que quieres es que tú crees que van que va para adelante, claro. Juan, porque en ese periodo ya que termina lo que es el coma inducido, vuelve a quedarse todavía en la UCI durante unos 17 días, y ahí va viendo un poco, va siendo consciente de lo que está pasando y del milagro que está haciendo seguir adelante, ¿no? No, eso está claro. Yo me di cuenta perfectamente cuando yo dije, bueno, joder, ¿qué ha pasado aquí? Pero claro, no sabía yo, porque es que yo pierdo el conocimiento cuando me están haciendo las pruebas y estoy en la silla de ruedas. Y cuando me despierto estoy entubado y estoy en la... Claro, todo ese hecho, tú dices aquí, ha pasado lo que está... No sabía exactamente lo que estaba pasando, porque nadie lo sabía. Pero sí sabía que había estado bastante fatal y que había habido un proceso que no me acordaba, pero que era los 20 días que había estado, y ya estaba entubado. Digo, pues aquí estoy, estarán haciendo todo lo que pueden por mí. Ese periodo posterior a la UCI, usted pierde masa muscular, ya se reencuentra, entre comillas, con su familia, va siendo consciente de todo lo que está pasando y permanece ingresado en el hospital. Sí, estuve 30 días más, un mes y pico más, hasta junio. Yo hay que tener en cuenta que yo entré, son 67 días, pero es de marzo, día 30, hasta junio. Son muchos días en un hospital, ¿eh? Hay quien está más, claro, y ya es otra cosa. Pero ahí está, y lo que tú quieres, la masa muscular. No podía incorporarme, no podía, porque te quedas ahí. Claro, vinieron y me dijeron, dice, por lo menos hasta junio así no podrán andar. Claro, para mí aquello fue un proceso de, recuperación o fortaleza, eso no tiene nombre para mí. Y a partir de fue cuando ya empecé a hacer con la fisioterapia y todo esto, pero hasta julio, ¿eh? Yo ya salí del hospital, pero tenía que ir para hacer con la fisio, que también trabajan. Eso hay que decirlo también. En un momento que estás, de agradecimiento por todo, lo mismo del médico, celadores, enfermeras, auxiliares, la limpiadora, te das cuenta perfectamente el trabajo que hacen cuando estás en un sitio de eso, ¿no? Claro, es muy fácil luego, el que no tiene una experiencia, a la hora de criticar y decir, faltan muchos elementos, pero los que están
eso se vuelcan conmigo, se volcaron con todos, ¿no? Estaban allí porque se volcaron. Lo que pasa es que, claro, el que llega en ese momento como estaban todos los médicos, se sabían que no tenían idea de lo que era el virus, y a partir de ahí pues hay que darle ese espacio hasta que cogieron un poco la rienda y trabajaban como podían, pero ya se la habían ido. En el caso mío, los 5 primeros que entramos, el único que salí fui yo. Claro, estaba ahí y eso lo tiene siempre presente, ¿viste? Una pandemia de un calibre que era desconocido. Juan, 5 años después, cuando echa la vista atrás, ¿cómo se encuentra? ¿Qué pensamientos le inundan ahora que se cumple en este aniversario? Pues si te miras, prácticamente la mente es selectiva y tú vas buscando lo positivo y no lo negativo. Pero es cierto que tú ahora mismo, estos días que se están conmemorando muchas veces en televisión, que salen, y tú estás viendo algo que está diciendo, sí, esto era lo que ocurrió, pero es que en este momento, no es que esté diciendo, pues yo no soy médico ni nada, pero hicieron lo que podían, es que no podían hacer otra cosa. El político que ahora te están diciendo los políticos, el político tampoco en un momento determinado no sabe ni por dónde va a tiros. Cuando va a dar una medalla, todo el mundo vale para eso, pero en un momento de hecho hay que estar en la postura también de lo que es la cosa real, ¿no? Que los profesionales, que son luego los que te sacan del problema, no el político. El que te saca es el médico cuando llega allí, te ve cómo estás y es el que toma la decisión, para bien o para mal, te la toma. Por eso no hay que sacarle nunca. Yo cuando dice, es que saliste tú en ese momento, digo, sí, pero los mismos otros hicieron lo mismo. Lo que pasa es que el cuerpo mío reaccionó o fue también, no sé, por eso es el cuerpo también el que reacciona y tiene más defensa o tiene esto y hay otros que llegan en otras circunstancias, claro. ¿Cree que la sociedad ha aprendido de esta lección o parece que se nos ha olvidado? Es que por mi edad, esto seguimos siendo exactamente igual. Por mucho que se quiera la gente decir que esto vamos a cambiar, dijeron, ahora vamos a salir mejor, el que es como es, termina y te das cuenta ahora, no ha cambiado nada. Porque si tú miras, mejor no miras nada porque parece que todo antes era mejor que ahora. Porque ahora vamos a entrar hasta la Tercera Guerra Mundial. Prácticamente digo, para eso me he quedado, para ver que... Pero vengo a referirme a lo que es, que no puede, yo para todo lo que saco son lo positivo. Lo negativo, pues ya viene en un momento determinado. Juan Redondo, muchas gracias. Se ha quedado para seguir viviendo y disfrutar. Por lo menos aquí estoy, haciendo una entrevista que no es poco. Que no es poco, ¿no? Muchas gracias y a disfrutar de la vida. Muchas gracias. Nada, a ustedes, muchas gracias. Pues este es el testimonio de Juan Redondo, que 5 años después lo tenemos aquí en la Plaza de África hablando en directo, después de haber superado ese periplo de gravedad del COVID en el Hospital Universitario de Ceuta y de haber estado en coma inducido en la UCI. 37 días en la UCI de los 67 que estuvo hospitalizado. Muchísimas gracias, Rafa, y muchísimas gracias a Juan Redondo por atendernos y contarnos su experiencia. Psicólogo, Javier, este tipo de traumas de las personas que han estado hospitalizadas solas, de los familiares que han tenido a sus maridos, a sus padres, a algún familiar hospitalizado solo sin poder acompañar en esos momentos, y sobre todo las familias que han perdido algún familiar que se ha muerto solo en el hospital sin tener la compañía del padre, de la madre, del familiar, del hijo, de la hija, y que no han podido ni siquiera despedirlos, no han tenido la oportunidad de despedirles. ¿Ese trauma se supera? No se supera. De hecho, hemos escuchado las dos vertientes. Hemos escuchado a Juan decir ahora que entraron 5, solo él salió vivo. De los primeros 5 que entraron en la UCI. Y él no sabe por qué. Ha dicho luego, no, ¿será que mi cuerpo reacciona distinto? O sea, que al final tú te has librado de algo que tú no sabes, tú no has hecho nada especial para librarte, por tanto tú podrías haber sido uno de los 4. Y en cuanto a la familia, los peores duelos que se gestionan son los donde no hay cadáver. Entonces a ti tu padre, el familiar que sea, se marcha y mañana te dicen, oye, ven a recogerlo que está aquí en una urna, porque ni siquiera puedes enterrarlo, tenían que incinerarlo. Y te dice, bueno, y este de aquí es tu padre. ¿Esa secuela pasa algún día? No. O sea, yo creo que te queda siempre la expectativa de volver a verlo, de hacer un duelo donde tú te puedas despedir. Es importante que las personas participemos en los rituales de despedida y veamos los cadáveres. Incluso cuando se trabaja con niños, ¿no? Se dice, oye, el niño participa del ritual. ¿Los niños no tienen que ir a los tanatorios? Pues a lo mejor sí. ¿Tiene que ver al fallecido? Pues a lo mejor no. Pero tiene que participar sí, porque parte del duelo se comienza cuando uno se hace partícipe de que la persona ya no está. Y a modo de conclusión, Valeriano, ¿con qué imagen te quedas? Tú te hablan de pandemia, ¿con qué imagen te quedas? ¿Qué imagen te viene a la cabeza? Recuerdo esa mañana, que el primer día, en la calle vacía, yendo yo al trabajo. Recuerdo que creo que coincidió con que se había caído un ficus de los de la Puerta del Campo, el viento lo había tirado.
ese árbol caído y esa poca gente, nadie al centro, me impresioné. No Las calles vacías. Sí, no pensé que yo viera eso algún día. Rápidamente, una imagen. Una imagen. Yo creo que la imagen del grupo de personas que trabajaban a la vez, de la conexión que había con todo el equipo, Cruz Roja, Protección Civil, Parque Móvil, Bomberos, todos que trabajaban a una. Y yo creo que, como pregunta, si volviera a pasar otra vez, la gente se uniría otra vez. Esa es otra faceta, la gente en casa, haciendo vídeos, animando a los demás a quedarse en casa y dándoles ánimos para continuar. Bueno, pues luchando de cada uno desde su ámbito contra la pandemia. Una imagen que nos vamos. Yo creo que la de las personas con el EPI integral que ha salido antes ahí me ha vuelto a impactar, ¿verdad? El sanitario con la mascarilla, las gafas, todo. Sí. Hay otra imagen de la que hablamos fuera de pantallas, que nos hacíamos fotos cuando llegaban las vacunas. Compartan con nosotros ustedes la imagen que les deja la pandemia, si quieren, en nuestras redes sociales. Víctor Ríos, muchas gracias. A ti. Muchas gracias, Javier, gracias. Y muchas gracias, Valeriano, por recordar con nosotros ese tiempo y hacer una reflexión sobre cómo podríamos mejorar o sobre si se puede mejorar. 11:40, les mostramos esas imágenes ahora de los vídeos que se enviaban desde casa. En muchos casos eran de colegios. Los colegios también han tenido que adaptarse primero a la educación de forma online, luego, bueno, pues la incorporación de forma paulatina, de forma gradual a las clases presenciales. Raúl Llamas está con un director de centro para que nos cuente cómo se ha afrontado desde las escuelas, desde las aulas, esta pandemia. Raúl Llamas, muy buenas de nuevo. Yo te tendrás que echar en el coche. Te he dicho que te traigo mucho dinero. Susana, pues la pandemia afectó a todas las esferas de la sociedad, todas las esferas de la vida. Uno de los ámbitos especialmente castigado por esta pandemia, por este inicio del estado de alarma del que se cumplen hoy 5 años, es el ámbito educativo. No en vano, en marzo de 2020 se suspendían las clases y ese curso ya no volvió a ser presencial hasta que finalizó. Para recordar todo esto estamos con Paco Pino, él es el director del Ortega y Gasset. Paco, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué recordamos de aquella época, esa incertidumbre, ese miedo, eso no saber qué va a pasar? ¿Qué recuerdas de ese marzo de 2020? Bueno, recordamos muchas cosas. Yo es que lo divido en 4 momentos. Hay un previo, el momento en el que nos encierran, se declara la situación de excepcionalidad. El siguiente curso, que fue el famoso curso de los turnos, también lo recordamos, y el último, el de la incertidumbre, aquel 2021-2022, que seguíamos con los protocolos, pero ya estábamos en cierta normalidad en cuanto a la presencialidad, en cuanto a los servicios ofertados. Cuando en marzo de 2020 cerramos las clases, nadie pensaba que ese curso los alumnos no iban a volver. Es como una prueba de fuego, ¿no? ¿Cómo damos clases sin que los niños estén aquí? ¿Vamos a implementar medidas para hacerlo todo online? Es un reto. Un reto enorme. Un reto enorme que pudimos sacar adelante con mucho esfuerzo por parte de los compañeros. Pues la gente se cree que es que no fuimos de vacaciones. No, pero el trabajo fue mayor. Y la verdad que esto nos ha servido para estar preparados en un futuro. Pues como te comentaba antes, fuera de cámara, hemos mejorado las dotaciones, que por aquello entonces eran un tanto deficitarias. Y ahora mismo podemos decir que podríamos afrontar ese tipo de situaciones con mayor normalidad. Supongo que en aquel entonces habría familias que no tenían medios, lo que se ha venido a llamar la brecha digital. ¿Cómo se solucionó todo aquello? Pues mira, hicimos un análisis, los tutores se encargaron de pasar formularios y cuestionarios para saber quién necesitaba equipos portátiles y nada, el personal TIC del centro, jefatura de estudio, yo mismo nos personamos en el centro, cumpliendo con todas las medidas, con los permisos, y estuvimos preparando equipos del orden de en torno a 100 equipos prestamos. Aquellos equipos que estaban obsoletos ya, muy machacados, pero bueno, sirvieron para de algún modo paliar esa brecha y solventar los problemas que tenía la familia. Me comentabas antes, Paco, fuera de micro, que antes de que el estado de alarma llegase a nuestras vidas, ya una semana antes, ya habíais tenido un caso en el centro. Sí, ya nos habían advertido de que aquellos niños que tuvieran sintomatología, pues, todo estaba en la tele, es verdad que el gobierno sabía, el gobierno local también tenía conocimiento de lo que podía suceder, y tuvimos el caso de una chiquilla que se encontraba mal, que tenía sintomatología. Bueno, decidimos llamar a la familia y el padre se personó en el centro a recoger
homenaje a los tres hermanos. Curioso que el padre venía, la familia había estado en Italia la semana anterior y nos comentó que esto iba a llegar aquí, porque no había ningún tipo de control en el aeropuerto. Creo recordar que era en el aeropuerto de Venecia. Y no había ningún tipo de control, no había medidas higiénico-sanitarias. Entonces él ya nos advirtió lo que podía pasar. Y mira, a los 4 o 5 días pues nos encerraron. Por último, Paco, ahora haciendo balance, ¿consideramos que aquel curso 19-20, ese último trimestre, se perdió o los conocimientos que se dieron vía online se dieron de aquella manera o más o menos se dieron bien? No se dieron bien. No. Intentamos solventar los problemillas que se iban generando en casa. Nosotros ofrecíamos contenido, los padres trataban de trabajar con los niños. Hay gente que pudo dar las clases online, pero no. Podemos decir que en parte se perdió. No voy a decir al 100%, pero no se abordó como se tenía que abordar, con total normalidad. Bueno, Paco Pino, director del Ortega y Gasset, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, Susana, pues ahí queda esa sinceridad de Paco Pino, aquel último trimestre, aquellos últimos meses del curso 19-20, se perdió, se dio como se pudo, evidentemente nadie en ningún país del mundo estaba preparado para lo que se nos vino encima. En cualquier caso, como comentaba Paco Pino, el centro salió adelante, implementó medidas incluso para las familias que no tenían medios, y así que afortunadamente 5 años después aquí seguimos. Pues muchísimas gracias, Raúl, gracias a Paco Pino. Esas son las consecuencias y cómo lo afrontó el ámbito educativo. Una pandemia que también afectó al ámbito cultural, al ámbito artístico, al sector del ocio. Hemos pues estado unos cuantos meses sin tener ninguna oferta de este tipo. Y hablando de oferta de este tipo, vamos a plantearles ahora un plan cultural, sobre todo para los amantes de la música en directo. Es un plan para mañana sábado, el ska rural de los sevillanos molestando a los vecinos, que llega a la Sala Factory a partir de las 11 de la noche. La banda va a exhibir su directo festivo, su directo enérgico y divertido, que no dejará indiferente a nadie. Vean. Precariedad, y hay suficientes motivos para estar todos los días en la calle en lucha permanente. De lo vacío que me siento al ver tanto silencio y que nadie quiera hablar. Callados como un rebaño de ganado, de material clasificado, dispuesto para reciclar. Una masa de cerebros caducados, esclavos cualificados, muy fáciles de asustar. Bueno, pues estamos con dos de los componentes. Pedro Quirós, Vox de Molestando a los Vecinos, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, encantada de saludaros. Saludamos también a Pepe Leiva, que es guitarrista de la banda. Muy buenos días. Hola, buenas. Bueno, estamos Buenos haciendo días. hoy un especial por los 5 años de pandemia. ¿Cómo ha afectado al ámbito artístico? ¿Cómo ha afectado concretamente a la banda Molestando a los Vecinos? ¿Cómo habéis sufrido esa etapa, los artistas, los cantantes, los músicos? La verdad que la etapa a nosotros como banda digamos que no nos afectó, nos pilló justamente cuando dijeron que no se podía mover nadie de las casas y tal, nos pilló que íbamos a grabar la guitarra de este disco. Ajá. Se nos está yendo un poquito largo. Pero en realidad no nos afectó tanto porque era una etapa también que estábamos más parados. Sí sabemos que al sector en general sí le afectó bastante, vamos. Claro. Bastante mala. Sabemos. Aprovechando que ya sí se pueden hacer conciertos, que ya sí tenemos oferta de ocio, que sí que tenemos la posibilidad de ir a los bares sin mascarillas, sin ningún tipo de distanciamiento social, mañana a las 11 de la noche invitamos a todo el mundo a asistir a ese show, a ese concierto en su primera visita a Ceuta. La primera vez que visitamos Ceuta, sí. Y de hecho estamos, porque es la primera vez que tenemos que hacer, que coge tanto, o sea, no sé cómo decirlo, tantos medios de locomoción para llegar. Cambiar tantos medios de transporte. Venís con vuestro típico, vuestra seña de identidad, ese ska rural, una fusión de ska con influencias rurales que reflejan vuestra identidad. ¿Cómo definiríais vuestro estilo? Pues el término ska rural lo estamos nosotros, ¿verdad? Es como lo llamamos nosotros. Nosotros somos de un pueblo muy pequeñito de Sevilla que se llama Marinaleda.
Y esto es muy rural, la verdad. El tipo de música que hacemos, pues en realidad lo único que nos importa es que sea divertida. En realidad esto lo tenemos simplemente para eso, para divertirnos. A ver si podemos música que habla de de la amistad, de la amistad, de los amigos, de la vida, en fin. Intentamos dejar las cosas malas y alegrar un poco con nuestra música a la gente. Pepe, a ver si te puedes meter un poquito más en el plano porque te vemos ahora. Claro, ahora claro, sí. sí. Ya te vemos ya te vemos la cara completa. Tenéis, o vuestro directo tiene fama de ser muy enérgico, muy divertido, bueno, que no va a dejar indiferente a nadie. ¿Cómo va a ser el show que tenéis preparado para mañana, para vuestra primera vez aquí en Ceuta? Bueno, pues el show de mañana va a ser verdaderamente como los anteriores, diferentes. Siempre intentamos que de un concierto a otro no sea el mismo concierto, no el mismo repertorio ni la misma forma de hacer. Pero lo que sí te puedo decir es que va a ser súper divertido y que vamos a ir, además con unas ganas que tenemos porque el primer concierto desde hace unos meses que paramos por la boda de un compañero y tal. Y es el primer concierto que viene, o sea, tenemos un bajista nuevo que es el primer concierto que va a dar el pase de Ceuta. Y tenemos muchas ganas de llegar allí, de sentirlo eso ya otra vez. Bueno, esta banda nace en el 2002, ya son 20 años en la carretera, ha tenido varios cambios, ha empezado con 3 componentes, ahora tiene 7, llegó a tener 12 en su momento. ¿Cómo ha sido la evolución de la banda? Y también me gustaría saber un poco el origen del nombre, Molestando a los Vecinos. El nombre te lo digo muy sencillo. Empezamos en el patio de la casa de mis padres. Ajá. O sea, hace ya un montón de años. Entonces, claro, eso era aquí hay una forma de construir las casas que del ayuntamiento que se llama autoconstrucción. Que lo que hacen son un montón de casas todas iguales. Entonces ensayábamos en medio de una de esas barriadas. Y eso era una locura. O sea, los vecinos estaban allí, que en realidad nos molestábamos mucho. Era más la risa con los vecinos que la molestia. Bueno, Molestando a los Vecinos que sigue vivo, sigue dando caña, sigue dando energía en los conciertos. Mañana estarán en la Sala Factory a partir de las 11 de la noche. Pueden conseguir las entradas en la página web que tienen en la parte inferior de las pantallas. No sé si qué nos pueden contar de las colaboraciones con Residentes, Gérmenes y Narco y también algo del segundo disco. Pues bueno, el segundo disco es que, verá, el segundo disco es un disco más bien a título por un compañero, un bajista, Eduardo, que se nos fue un poco después de la pandemia, por un cáncer. Entonces este disco lo hemos hecho como muy a modo de homenaje, por eso se está alargando también mucho el tiempo. Y queríamos tener la colaboración de amigos, digamos, un poco más conocidos, como Fernando Residente, como Dani de Gérmenes, como Seki de Narco, de Hermano Bastardo. Va a ser un disco bastante completo que tenemos pensamiento porque ya lo tenemos básicamente terminado, tenemos pensamientos de presentarlo a mediados de año más o menos. Y con esta gente, pues, nada, es un placer colaborar con la gente tan profesional, gente que tiene tantas tablas ya. Bueno, pues para finalizar ya, Pedro, Pepe, quedan unas horitas para que vengáis a Ceuta. Invitad a los ceutíes, a los amantes de la música, a los amantes de la música en directo, a los amantes del ska, a que vayan a ver ese show. Dadnos algún adelanto de ese concierto diferente que vais a ofrecer mañana, algún gancho. Pues nada, que esperamos que vamos a darlo todo, vamos a darlo todo, a dar toda la caña que podamos y esperamos a todos allí y nada, vamos a pasar una noche estupenda y os aseguramos que va a ser una noche estupenda y vamos a dar todo lo que podamos de nosotros, va a ser divertido y nos vamos a hartar de bailar. Dice para Factory que por lo menos viernes lo vamos a pasar. ¿El qué? Sí, seguro. Pues ya lo saben. Que al menos viernes lo vamos a pasar, hombre. A partir de las 11 de la noche, Molestando a los Vecinos, no va a molestar a nadie, sino que va a divertir a todos los presentes, a todas las personas que se acerquen a la Sala Factory para disfrutar de este directo divertido
y enérgico de una banda que va a pisar Ceuta por primera vez y que suena así de bien. Muchísimas gracias. Con la música de Molestando a los Vecinos vamos a ir poniendo el broche final a este Conectados del 14 de marzo, que ha sido un poco dedicado al 5º aniversario, a los 5 años del decreto del estado de alarma que implicaba un confinamiento de todo el país y un cambio o una reestructuración, una reorganización de nuestros hábitos de vida, no solamente los nuestros, sino de los de todas las personas del país y de muchos países del mundo. Así que con la música de Molestando a los Vecinos nos vamos a ir despidiendo, dándole las gracias por acompañarnos un día más, recordando que el lunes tienen de nuevo una cita con nosotros a las 10 de la mañana y deseándoles que pasen muy buena tarde y un gran fin de semana. Adiós. Dijeron basta ya, ya estamos cansados de tanta avaricia. Ha llegado la hora de luchar. Cuando el pueblo tiene hambre y lo que quiere es trabajar. Saltemos tras esas vallas de alambre. La tierra del poderoso y yo